Nuestra historia comienza en una casona donde también funciona taberna. Es invierno y afuera está congelando. Hey, ¿escuchaste los rumores sobre ese loco que anda desatado en los campos de batalla de guerra? ¡Qué loco!, dice otro. Es solo un mercenario, pero actúa como si morir no le importara. Apenas termina una batalla, desaparece y va a buscar otra en la que pelear. ¿Un mercenario que no valora su vida? Interesante. Pero al parecer siempre dice lo mismo. Dice: maldita sea, estoy vivo otra vez. Si es una guerra en la que el imperio está involucrado, seguro que él aparece. La gente dice que parece más una venganza que trabajar por dinero. Eso da escalofríos. ¿Y quién es él? No estoy seguro. Los rumores dicen que antes fue un príncipe que cayó en desgracia. Al parecer está buscando un lugar donde morir. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos con un hombre arrinconado al lado de una piedra. Un caballero con marcas debajo del casco le dice: ¿así que tu solución final fue torturarte a ti mismo? Príncipe tercero Briol, Yuri Briol. ¿Yuri Briol? El nombre deshonroso del hombre que llevó a su reino a la ruina. Hace 10 años, en un casino cualquiera, vemos un grupo de gente que está festejando. ¡Estoy con suerte!, decía el que parece ser nuestro protagonista, que estaba en medio del casino. Este es el tercer príncipe de Briol, Yuri Briol, 18 años. Al parecer, es el que en el futuro sería el único sobreviviente de todo el reino y quien lo llevaría a la ruina. Un hombre frente a él le dice: estoy impresionado. ¿Cómo es que ganas cada vez? Y por un margen tan pequeño. Frente a él está Hernán, el mago de la corte. Solo es suerte, no tiene nada de especial, decía otro. ¿Qué? ¿Ya te vas? Juguemos una vez más, insistía el príncipe. Vamos, hay que doblar la apuesta, decía ya pareciendo estar un poco borracho. No, ya deberíamos irnos, le susurra el mago. Si nos quedamos más, vamos a llegar tarde. Pero de repente, con una patada gritan: deberías irte mientras te dejamos ir con tus propios pies. ¿Crees que no sé que nos has estafado?, dicen dos matones que se ponen a enfrentarlo mientras dan una patada a su mesa. Usando trucos sucios, ¿eh? ¿Trucos sucios? Dime, ¿acaso sabes quién soy yo?, pregunta el príncipe poniéndose de pie. Por cómo actúas no puedes ser un noble. ¿Eres el rey o algo así acaso? Rey, tenemos cuentas pendientes contigo si eres el rey, ¿verdad? Estudiando el imperio y aumentando la tensión de la guerra. Los príncipes no son tan diferentes, de tal palo, tal astilla. Y eso hace que el príncipe se enoje aún más. ¿Hasta dónde puede llegar una familia que solo sabe blandir espadas? En ese momento, el príncipe se levanta y lanza todas las cartas al aire, provocando que éstas salgan volando. Los hombres se preguntan entonces: escuchen, malditos bastardos, dice nuestro protagonista. Soy Yuri Briol, el tercer príncipe de Briol, y ustedes van a renacer por mis manos, dice apretando sus puños. Estaban avergonzados y aterrorizados de haber enfrentado al príncipe, y en el siguiente instante se escuchan golpes e hilillos de sangre son lanzados en todas direcciones. Cuando finalmente llega la noche, vemos que el príncipe llega hacia un lugar donde se encuentra con una mujer rubia. Lo digo en serio, le dice. Padre convocó una reunión urgente, por eso llegué tarde. Ya te lo había dicho por mi paloma. Pero la mujer no parece creerle. Oye, ¿podrías perdonarme solo esta vez?, insiste diciéndole a ella. Esta mujer es la princesa del imperio, Yekatrina Ivarna Grandsein. ¿Crees que eres la única persona ocupada aquí? Tuve que esforzarme mucho para llegar sin que nadie me viera. Lo sé, le dice el príncipe, pero ¿no podría ser un poco más comprensiva? Compadre, por irse pronto necesito tener cuidado. Para ser honesto, no se supone que le diga esto a otras personas. Así que otras personas, yo soy otras personas para ti. No, eso no es lo que quise decir. Ahora el príncipe se sentía en aprietos. ¿Y por qué no me diste esto si no confías en mí? ¿Por qué no se lo das a otras mujeres en las que sí confíes?, insiste ella, lanzándole una cadena a los pies. No me contactes hasta que yo te contacte primero, dice bastante molesta. Espera, dice el prota. No, Katrina, no te vayas. Pero solo puede quedarse ahí parado mientras ve su espalda alejarse. ¿Qué debería hacer?, dice mientras observa el pendiente o el collar. Va a ser muy difícil que me perdone esta vez. El prota dice eso. Alguien está justo detrás. Una persona parecía bastante feliz y sonríe. Después de ese día, las relaciones entre Bjorn y el imperio, que ya eran inestables, se rompieron por completo. El imperio dejó de lado las simples provocaciones y empezó a cruzar la línea, y el conflicto entre las dos naciones creció. Mira, ¡es una invasión!, dicen de repente. Cuando hemos cambiado de escena, el imperio había invadido Briol.
La mansión, el palacio estaba en llamas. La gente estaba gritando para que evacúen, sin embargo muchos ya habían caído. «Díganle a la gente de alrededor del castillo que se vaya», gritan mientras el príncipe está corriendo. Sin embargo, todo estaba cubierto de llamas. Comenzó la guerra contra el imperio. Era un mar de llamas, un infierno frente a los ojos del príncipe. Pasó una eternidad y hubo incontables sacrificios y parecía que no había fin para la guerra. Muchos habían caído. «Su Alteza», decían sus honorables caballeros, debe evacuar». «¿Dónde están los refuerzos?», decía otro. Pero el hombre considerado el más fuerte del continente y la mayor arma de Briol, con su ausencia, la guerra empezó a inclinarse en favor del imperio. Al principio había pensado que era una coincidencia. Tal vez solo quería negar la fea verdad. Sin embargo, al reflexionar sobre su pasado y todas las batallas de vida o muerte, solo había una conclusión lógica que pudo haberse llegado. Yekatrina me había traicionado. Era la única persona a la que se lo conté todo. Justo cuando padre salió de Broyle, el imperio comenzó su invasión. Yo quise creer que solo estaba sobrepensando, pero la respuesta de Yekatrina solo me trajo desesperación. En una paloma había solo una palabra: perdón. De repente, justo en ese momento, llegan otros soldados. «¡Es el príncipe!», decían al verlo. «Briol se acaba si lo matamos». «Esto no termina nunca», gritaba el príncipe. Y luego, una nueva batalla era contra el príncipe. Este se defendía como podía. Sin embargo, de repente, viene un ataque desde una posición que no había contemplado. Él intenta bloquear, pero eso al parecer solo era una distracción. Una flecha cruza el campo de batalla, evitando un ataque fatal, y nuestro prota remata con un corte horizontal. Sin embargo, cada vez se encontraba más cansado. Cuando se da cuenta, más soldados habían llegado, y no solo uno, varios, un grupo grande de soldados. «¡Maldición!», pensaba nuestro prota, «¿aquí donde voy a morir?». Y así, una nueva batalla comenzó. Sin embargo, la fuerza cada vez era menor, y finalmente se le cae la espada. Solo aprieta los dientes, pero antes de que algo suceda, alguien había intercedido, evitando su muerte. Prota simplemente ve la sangre chispear en dirección a su rostro. Era Laurent quien había intercedido, evitando un ataque fatal. «¡Salga de aquí, Su Alteza!», decía Laurent con sus últimas palabras. «¡Laurent!», gritaba el prota. Sin embargo, nuevos soldados habían aparecido, tanto de parte de nuestro prota como parte del enemigo. «¡Por favor, retroceda, Su Alteza!», le gritan a nuestro prota. «No hay futuro para Briol si algo le pasa a Su Alteza. ¡Rápido, rápido, Su Alteza! El príncipe de Briol está escapando, ¡atrápenlo!», gritaban mientras nuestro prota corría huyendo de Briol. Así como el día siguiente, varios soldados estaban buscándolo. «No pudo haber llegado lejos. Encuentren al príncipe». Y el príncipe estaba escondido detrás de unas cajas dentro de una casa. «Puedo esconderme aquí para siempre», decía para sí mismo. «Necesito salir de aquí y pensar qué hacer». ¿Qué pasó, compadre? Viendo que aún no ha regresado, probablemente fue asesinado por el emperador. Pero antes de que termine su frase, una puerta se abre. Alguien lo había encontrado. No puedo morir aquí», pensaba el prota. «Si muero aquí, todo Briol, déjeme vivir», dice finalmente. «Briol no podrá resistir si muero aquí. Así que, por favor». «Lo siento», decía un caballero frente a él. «No explicaré por mucho tiempo. El imperio pagará por sus pecados algún día. Los soldados del imperio llegarán pronto. Váyase». Y así, gracias a un soldado que lo encontró, nuestro protagonista pudo correr nuevamente, escapando de los soldados. Necesito vivir y reconstruir Briol y vengarme», era lo único que pensaba mientras corría con toda la velocidad. Sin embargo, eso solo era un pensamiento infantil. La realidad era mucho más dura. Todos murieron. ¿Para qué se derramó tanta sangre? No lo sé, no se me ocurre nada. Solo estoy castigándome a mí mismo. Algún día alguien aparecerá y me matará. Y parece que está buscando un lugar para morir. Era lo que decían mientras ven a la figura actual del príncipe, bastante demacrada, siempre lanzándose a las batallas más peligrosas y arriesgando ataques temerarias solo para poder encontrar un lugar donde descansar. Un caballero había encontrado al príncipe. «Así que la solución a la que llegaste fue la autodestrucción», le decía. «Tu egoísmo no tiene límites. No mereces la muerte. Pareces listo para matarme ahora mismo», decía el príncipe. «¿Por qué no simplemente me...?» «Yuri Briole, tercer príncipe de Briol», decía el caballero. «Todas las personas que conocen mi pasado deberían estar muertas», piensa el prota al ver que lo habían llamado por su nombre. «Todo es tu culpa. Todo esto fue por tu culpa. Solo tu culpa». Cuando vemos que se abre el casco, aparece una zona desfigurada. Sin embargo, el cabello rubio parecía recordar de algo. «Laurent, eres tú», es el príncipe. «Esta voz, definitivamente es su voz». «No, pero él murió». «Por tu culpa», continúa Laurent, «el reino Briol cayera.
Es tu culpa que el honor generacional y el juramento de la casa Flandret, así como mi honor y mi fe, cayeran en un solo momento. Yuri Briole. A continuación, Loren se lanza contra Yuri, mientras este piensa: un hombre que debería estar muerto está frente a mí como un fantasma para acusarme de mis pecados. Cuando se da cuenta, Loren ya había clavado su espada directamente en su pecho. Maldición, pensé que me sentiría mejor al morir, pero esta maldita culpa me está aplastando incluso en los últimos momentos. Los sucesores de Briol no abandonan el honor. De repente las voces del padre se escuchan. No importa qué. Yuri Briol. Cambiamos de escena y nos encontramos con Yuri, pero al parecer su cuerpo ha cambiado. Es bastante más pequeño de lo que recordaba. Hey, Yuri, no puedo creer que te hayas dormido durante 3 días. Dime, ¿estás bien? Cuando nuestro protagonista finalmente abre los ojos, frente a él aparece un hombre bastante fornido y elegantemente vestido, si fuera el rey. ¿Padre?, pregunta finalmente el protagonista. Está muerto, ¿cómo es que él está aquí? No me digas. Padre, ¿así que terminé en el infierno después de todo? Bueno, supongo que me lo merezco, pero no puedo creer que tú también estés aquí. ¿Qué? Supongo que tiene sentido, diste en decir. Para alguien que siempre predicaba sobre el honor, dice con una mirada nostálgica a nuestro protagonista, al padre. Viviste una vida bastante decadente. ¿Qué tonterías estás diciendo? Y luego su padre le da un tremendo coscorrón que lo hace regresar a la realidad. Aún no puedes quitarte ese hábito de golpear, ni siquiera en el infierno. Debes arrepentirte, insiste nuestro prota. Dime, ¿no es demasiado tarde? Y de repente, una pequeña hoja verde pasa volando a su alrededor. El prota voltea. Había un árbol a su costado, una ventana. Finalmente puede mirar su ambiente. No están aquí. Era un ambiente que él claramente reconocía. Sirvientas que él claramente conocía. No están aquí. Si esto fuera el infierno, deberían haber pecadores y llamas infernales y demonios que se burlen y me atormenten. Pero no están aquí. Espera, un segundo. Entonces, ¿qué es este lugar? Y de repente, detrás de su padre hay otros 2 chicos que aparecen. Yuri despertó, dice uno de ellos. Sin embargo, nuevamente la vista comienza a nublársele. ¡Yuri!, insisten todos ellos, pero nuestro prota cae inconsciente otra vez. ¡Yuri Briol!, gritan, pero su cuerpo parecía bastante demacrado. Este era el tercer príncipe de Briol, Yuri Briol. Actualmente tenía la edad de 13 años. Al principio, de que podría ser un sueño o una especie de déjà vu prolongado, pero no importa cuánto lo intentara, no despertaba, ni el mundo se terminaba. En cambio, memorias y eventos olvidados comenzaron a repetirse exactamente como sucedieron. Tuve que aceptarlo. Y yo he regresado al pasado, de vuelta a la primavera del año en el que cumplí 13. Me han dado una oportunidad más. Y así, finalmente vemos unas ventanas abrirse. Por favor, despierte, Su Alteza. Prota está en medio de sus sábanas. Me pidió que lo despertara. Es hora de su entrenamiento con espada. Nuestro protagonista finalmente abre los ojos. Como si estuviera asustado, de inmediato se pone erguido en su cama. Rápido, Ena. Prepara mi ropa. No, espera. Primero necesito lavarme. Rápidamente intenta cambiarse. Su Alteza, por favor, cálmese, le dice la sirvienta. Comencemos por lavarle la cara. Yo lo ayudaré. Por favor, siéntese aquí. Sin embargo, de repente los recuerdos llegan a nuestro protagonista. Recuerdo de verla en una mancha de sangre, con un gran corte a lo largo de su cuerpo, y él sin poder haber hecho nada para protegerla. La oscuridad nubla la vista de nuestro prota. Ena, dice finalmente. ¿Sí, Su Alteza? Ena, abofetéame, por favor. Dame una bofetada bien puesta en la cara. Perdón, ¿me está ordenando que cometa traición? No es traición si yo te lo ordeno, insiste nuestro prota. ¿Estás seguro? Por supuesto. Yo, Yuri Briol, nunca me retracto de mis palabras. De inmediato, se escucha una palmada tan fuerte que incluso hace que las palomas que se encontraban en el campo salgan volando. Es como cambiamos de escena. Encontramos en el campo de entrenamiento. Allí está nuestro protagonista. Olvidé lo fuerte que era Ena. Vemos que tiene una gran marca en uno de sus cachetes mientras está practicando espada. Por otro lado, vemos un par de jóvenes que están observando a nuestro prota entrenar. Nadie me ofrece un ungüento, dice él. Ni siquiera Bernard me dice algo sobre mi mejilla. Este era Bernard, el instructor de espada. Ira corrige mi postura, solo me hace combatir. Cuando empezó a enseñar esgrima, solo combatiendo. Y entonces vemos otra escena en donde Bernard le decía al padre de nuestro protagonista: aunque el príncipe nació con talento bendito, lo desperdicia. Si tan solo fuera un poco más aplicado, podría ser la mayor bendición de los Briol. Eso es lo que nuestro prota había escuchado. Si es, todo comenzó ahí. No cooperaba con el entrenamiento desde entonces, solo combatíamos. Escuchar eso, en lugar de esforzarme más, lo me volví más perezoso. Bernard, dice finalmente nuestro prota. Bernard, a partir de hoy enséñame correctamente. Yo, Yuri Briol, a partir de ahora daré todo de mí. Bernard de repente enfoca una sonrisa.
y le dice: no sé qué le pasó a su alteza, pero entiendo. De inmediato, un aura escalofriante aparece desde Bernard, rodeando su espada, como si estuviera cambiando por completo. Desde este momento, le dice Bernard, comenzará su entrenamiento real. Luego, en un instante se lanza contra nuestro protagonista, que intenta defenderse con su espada de madera. ¡Ey! ¡Espera, Bernard!, grita él. Rápidamente, Bernard retrocede. Sin embargo, está en una posición de ataque. ¡Ay! ¡Lo olvidé!, piensa el protagonista. ¡Ya lo había olvidado! Bernard continúa acercándose mientras nuestro prota cae en cuenta de lo que recién llega a su mente. Bernard una vez fue llamado el demonio de la espada antes de llegar al reino Briol. Y es así como avanzamos un poco en el tiempo y finalmente vemos una espada de madera caer al suelo. El protagonista estaba agotado. Así que este es el verdadero entrenamiento. El demonio de la espada Bernard. Si no tuviera experiencia como mercenario, simplemente me habría molido a golpes. Aunque esto es agotador, continúa definitivamente, mejoraré rápido, nada mal. Sin embargo, Bernard estaba más sorprendido que nuestro protagonista. Para sí mismo se decía: bloqueó todos mis ataques. ¿Cuándo mejoró tanto su alteza? ¿Su alteza? ¡Su alteza! ¡Debe venir conmigo, rápido! Vemos que había llegado su sirvienta. ¡Su alteza! ¡Su majestad lo está llamando! ¿Su majestad? ¿Y por qué?, pregunta nuestro prota. El conde Johans trajo a su hijo. ¿El hijo del conde Johans? Accionó al reino y abrió las puertas al imperio en mi vida pasada. Ese es Got Barkvara. ¡Ese bastardo está aquí! Ena, dice nuestro prota. Dime, Ena, ¿dónde está ese bastardo ahora? La mirada del protagonista ahora parecía la mirada de un asesino. Ahora, cambiamos de escena y nos encontramos en la cena o almuerzo. Allí, tanto el rey como sus hijos se encuentran comiendo en silencio. Nuestro prota parecía muy digno mientras estaba cortando su carne, y de repente ya que alguien habla. El tercer príncipe ha cambiado mucho. Su físico también parece mucho mejor. El hombre que estaba hablando se dirigía hacia el rey. El rey le dice: parece que mi hijo ha comido algo en mal estado. Si es así, por favor, compártalo lo que está comiendo con mi propio hijo. Su hijo también es bastante inteligente, ¿no? Todavía le faltan muchas cosas. Y vemos allí, finalmente, al que en el futuro será el traidor, mirando de frente a nuestro prota. Y también mirando a uno de sus hermanos, que comía tranquilamente. Sin embargo, cuando le dedicaba la mirada al protagonista, veía cómo lo estaban viendo con malos ojos. Sentía bastante temeroso. Hola, Yuri, ¿ha pasado algo entre ese chico y tú?, dice uno de sus hermanos dándole un codazo. Sí, el cabrón me apuñaló por la espalda, dice el prota. ¿Y tú vas a dejarlo en paz? ¿Tú, el gran Yuri Broil?, le pregunta a su hermano mayor. Nuestro prota simplemente piensa: sigue fingiendo ser digno mientras miras a su alrededor. No ha cambiado ni un ápice. Y vemos que finalmente Chico está empezando a molestarse. Y finalmente le devuelve también la mirada feroz. Como si fuera posible. Tengo que arreglar ese carácter suyo, piensa nuestro prota. Todo esto es propio bien, Got. La última vida no debe repetirse. Mirando atrás, contra Got más o menos en mi misma época, en mi vida anterior, que fue bastante desigual. Fue una disputa insignificante, pero podría haber sido ese rencor la razón por la que traicionó al reino. Muy bien, entonces, Got, he oído que eres bastante bueno con la espada, dándole un trozo de madera. Tengo algunas habilidades, dice Got, pero ¿qué me lo preguntas tan de repente? Este reino no tiene cabida para cabellos de mente estrecha, le dice el ¿Perdón, estrecha? Ni siquiera soy un caballero oficial todavía. Estás destinado a convertirte en un caballero. Nuestro prota lo reta con la espada. Un caballero que servirá al reino, ¿verdad? Técnicamente es cierto, dice él. Esto es un duelo. Ni siquiera antes de que el otro se prepare, se lanza a la batalla. Rápidamente, da un poderoso golpe con su espada de madera en dirección a Got, que se defiende. ¡Es una emboscada! ¡Qué cobarde! Sin embargo, nuestro protagonista nuevamente intenta, con un poco de tierra, la lanza a la vista en dirección a Got. Tercer príncipe, le ruego que respete los códigos de caballería. Suelta el palo de madera. ¿Incluso tiraste tu espada? Nuestro prota, soltando la espada, se lanza contra Got y luego de una sola patada lo manda hacia atrás sin que él pueda hacer nada para defenderse. Él cae pesadamente sobre la hierba, pero aún así nuestro prota se va, recoge el palo. Got Barkaf, dice apuntando hacia él con su espada de madera. Por dentro piensa: en mi vida pasada vendiste el honor de tu padre al imperio a cambio de información. Tu padre es un gran conde y un respetado caballero. ¿Qué crees que existirían ese título y esa posición? ¿Para qué crees que sirven? Insiste nuestro protagonista. Entiendo ese deseo de sobrevivir en esta vida en Briol. ¿Pregunta es demasiado fácil? En esta vida ningún caballero tendrá la convicción tan débil bajo mi mando, y eso me incluye a mí. Y luego le dice a Got: te lo preguntaré de nuevo. ¿Que tu padre es conde y quién le dio ese poder? Sea cual sea la situación en la que te encuentres, esfuérzate a comprender esa esencia. Reflexiona apropiadamente en mis palabras. Y tras eso, se dan la mano. Sí, Alteza, asiente él. Entre cambio, vemos que él se retira. Vaya, no está nada mal, dice su hermano mayor.
En realidad eres bueno peleando, ¿no? ¿Pensabas que perdería? Pregunta el prota. Sí, pensaba, le dice su hermano burlándose de él. ¿Y ahora qué piensas de mí? Le pregunta nuestro prota. ¿Qué más? Eres el mayor alborotador y jugador del reino. Eso es lo que pienso. Bueno, no voy a seguir viviendo así, dice nuestro prota muy serio. Y tú también deberías dejar tonterías. Oye, su hermano no entiende el cambio abrupto. ¿Acaso se te ha soltado el cerebro o algo así? Y finalmente ese día llega a su fin. Ya es de tarde, pero nuestro protagonista había tenido nuevamente una sesión de entrenamiento con la espada. Uf, dice tirándose al suelo cansado. Excelente trabajo de su entrenador. Dejaremos aquí por hoy, su Alteza. Ya es hora de que empieces a aprender un método de maná. ¿Ya? ¿Y me enseñarás el tuyo? Pregunta nuestro prota. No es adecuado para alguien como tú, de tu calibre. Debería usted aprender el método Briol, su Alteza. ¿Y por qué? Es un buen método de maná. El flujo de energía es equilibrado y es excelente. Su eficiencia es buena. En mi vida pasiné el método Briol. Alcancé casi el límite máximo como mercenario. ¿Acaso piensas en otra cosa? Le pregunta a su entrenador. Estoy pensando, dice el y de repente nota algo. Bernard, recomiéndame a alguien bueno en la Guardia Real. Alguien que quizás aún no sea muy hábil, pero que tenga potencial excepcional. Había otra técnica más, una que ni siquiera pude intentar en mi vida anterior. ¿Potencial? Dice él. Se trata de puro potencial. Jared es el que más destaca. ¿Ese tipo? En términos de potencial, sí. Jared, Esta se queda pensando. Lo conocí cerca del final de la guerra en mi vida pasada. Mis habilidades eran mediocres. Era tan patético que era sorprendente. Hubiera sobrevivido tanto tiempo. Esto es tan frustrante. ¿Qué es frustrante? Decía el prota. Debía tener un talento natural increíble. Jared decía, pudiera volver atrás en el tiempo. Entrenaría como un loco. Al final, él no perfeccionó sus dotes cuando llegó la guerra. Para entonces los dos se habían convertido en espadas oxidadas. Deja de decir tonterías, le decía el prota. Regresando al presente. Muy bien. El prota se limpia la ropa. Debería ir a conocer a Jared, mi potencial caballero, dice sonriendo. Cambiamos de escena y nos encontramos con un Jared mucho más joven, entrenando la espada. Es hora de hacerle entrar en razón, pensaba el prota. Y es así como nos encontramos en el salón de entrenamiento. De repente una puerta se abre y un caballero voltea. Era nuestro protagonista el que había entrado allí. Su Alteza, ¿qué lo trae por aquí? Le dicen a él. Quería ver si ustedes estaban bien, simplemente dice el prota. Todos estamos trabajando duro, pero no podemos compararnos con usted, dice feliz el caballero. Continúa observando las batallas. Cierto, todos parecen estar muy encendidos. ¿Dónde está Jared? Pregunta. ¿Ese novato? Por allá, ese es él. Señalan en dirección hacia un punto. Allá, Ya entiendo lo que Vernon decía. Mejorar las habilidades durante el entrenamiento. Pero él apenas está haciendo lo mínimo para entrenamiento. Así es como se convirtió en una espada oxidada. Sir Rosso, prepare una espada de madera. También quiero practicar esgrima. Está bien. ¿Contra quién va a entrenar? Le pregunta él. Con ese flojo de allá, dice nuestro prota señalando a Jared. Sí, es como a continuación vemos el enfrentamiento entre Jared y nuestro protagonista. ¡Novato! ¡Da tu mejor esfuerzo!, dice un soldado. ¡Mantente alerta!, dice otro. Jared se encontraba allí. Parecía sobrepasado. Sir Jared, dice nuestro prota. Escuché que tiene un gran potencial como caballero. Por favor, muéstreme, ¿qué clase de caballero es usted? Jared, un poco avergonzado, decía, sí, claro. Entonces, espero que no me decepciones, dice nuestro prota lanzándose a la batalla. Jared, sorprendido por la velocidad de reacción de nuestro prota. Sin embargo, rápidamente bloquea con la espada. Como era de esperarse, dicen los demás. Sus movimientos son precisos y afilados. ¡Aguante, su Alteza! Escucha como dicen, el príncipe lo está haciendo sorprendentemente bien. Pero Jared pensaba, no encaja algo. Ve cómo el príncipe continuaba lanzando su espada, poco a poco. Él estaba bloqueando, sin embargo, algo no le cuadraba. La distancia era demasiado constante. ¿Cómo era posible eso? Estaba sincronizando su ritmo con el suyo. ¿No es aburrido? Finalmente le dicen. Esto es básicamente una actuación. Entonces, ¿por qué no peleamos en serio ahora? Es el protagonista, cambiando un poco su estrategia. De repente, Jared empieza a sentir la presión. El prota simplemente sonríe. ¿Bloqueó eso? Como para esperarse, sus reflejos son como los de una bestia. Y así, luego lanza un corte en horizontal, haciendo que Jared tenga que retroceder. Una y otra vez, Jared continuaba bloqueando los ataques del prota. Estoy intentando tomarlo con calma, piensa Jared mientras bloquea. Y esta vez, finalmente comienza el contraataque. ¡Visión! Sabía que no funcionaría, piensa el prota. Incluso con los recuerdos de mi vida pasada, Jared es un caballero experimentado. No esperaba ganar, pero de repente, el protagonista se lanza, hace un movimiento, levantando la espada, provocando que Jared tenga por completo el pecho descubierto. Ya quiero al menos acertar un golpe, sonríe el prota. Y luego lanza un poderoso corte, justo atacando el costado, pasando a través de él. Este es el momento, sonríe nuestro prota, disfrutando de su pequeña victoria. Estaba sorprendida. No puedo creer que ese ataque realmente funcionó. Su Alteza es increíble.
¡Ey! No te estás conteniendo, ¿verdad? Pregunta nuestro prota. Para nada, dice Jared molesto. Por dentro piensa, esto es extraño. Claramente lo estoy presionando, pero porque siento como que el que está siendo acorralado soy yo. Se escuchan unos pasos. Nuestro protagonista había intentado atacar nuevamente. Cada corte estaba acercándose más. ¡Tan cerca!, dice nuestro prota. ¿En serio? Esto ya me está molestando, dice Jared, empezando a canalizar la energía en su espada. ¡Hey, Jared! Los demás empiezan a sorprenderse. ¿Acaso perdiste la cabeza? Estás usando un método de maná. Jared estaba molesto, enfocando su espada en nuestro protagonista, pero con la espada cargada de maná. Contra el príncipe tercero, nada menos. Nuestro prota bloquea y esquiva luego un ataque que venía con maná. ¡Hey! ¡Recapacita!, le gritan a Jared. De repente, dos cabellos caen al lado de la cabeza de nuestro prota. Él estaba sorprendido. ¡Su Alteza! Jared se había dado cuenta de lo que había hecho. ¡Este es un lunático! ¡Su Alteza está bien! Estoy bien. Así es un entrenamiento de esgrima, dice el prota. ¡Pero está herido! Jared, recoge tu espada de nuevo. Nuestro prota coge una venda y se ajusta la cabeza para no sangrar. Esto apenas se estaba poniendo divertido. No hay razón para detenernos ahora. Y a continuación nuestro prota continúa atacando. Continúa presionándolo. Cada vez más y más cerca. Jared siente la presión a pesar de él ser más hábil que nuestro prota. Este príncipe es diferente a mí, dice para sí mismo Jared. Está llevándose al límite, incluso más y más allá de eso. Jared continuaba bloqueando, pero cada vez lo hacía con más cautela. Y cada vez los golpes estaban más cerca de su rostro. Veía los ojos de nuestro protagonista acercarse. Se estaba llevando todavía más lejos, algo que él nunca había hecho. Luego de un par de intercambios de espada, finalmente se toman un tiempo para mirarse los rostros. Siento como si mi sangre estuviera hirviendo. Nunca sentí esto, ni siquiera cuando luché contra un oponente más fuerte que yo. Sin embargo, esta vez que estaba siendo atacado, empieza a bloquear los ataques. Y aún así este joven príncipe, como él está haciendo que algo surja en mi interior. Por poco, logra evadir un corte horizontal lanzado por nuestro protagonista. ¡Maldición!, dice él para sí mismo. A continuación, ajusta el agarre de su espada y nuevamente invoca el maná dentro de él, lanzando un corte poderoso que nuestro protagonista intenta bloquear con su espada. Sin embargo, esta vez su espada termina siendo rajada. Y así, en el instante siguiente es partida en dos. Pero, gracias a la ventaja de nuestro protagonista en movimiento, logra evitar un ataque fatal hacia él. Prota da un gran suspiro. Bueno, se acabó, le dice como si estuviera satisfecho con el resultado. De repente el otro se encontraba allí, con el maná exhalando de su cuerpo, bastante cansado. Aprendí algo de ti, Jared, le dice extendiéndole la mano. No es para tanto, buen trabajo, le dice Jared de respuesta a nuestro prota. Por dentro pensaba, ha mostrado un espíritu de lucha y una obsesión que nunca había experimentado antes. ¿Cómo pudo un príncipe tan joven? ¡Hey! ¿Qué haces?, le dice nuestro prota. Perdón, dice Jared, sin soltarle la mano. Vamos, ¿qué haces ahí parado?, le insiste nuestro protagonista. ¿Hiciste sangrar al príncipe? ¿A dónde? ¿Vas a quedarte ahí nomás? Mis disculpas. Al parecer Jared se estaba cabeceando y comienza a correr. Nuestro prota finalmente se lanza al piso, completamente agotado. Sin embargo, luego comienza a escucharse el algarabío de la gente. Todos comienzan a festejar. ¡Su Alteza! ¡Estuvo genial! Y vemos que alguien había estado allí. Cuando uno de los soldados voltea. ¿Cuándo? ¡Capitán! ¿Cuándo llegó usted aquí? Justo ahora, dice el capitán. Cuando dirige su mirada a la arena, allí estaba nuestro protagonista, agotado, tirado en el suelo. Aunque con una mirada de satisfacción, el capitán se queda observando a nuestro protagonista. Este es el capitán de la Guardia Real de Brolly, Saned. Y así, cambiamos de escena. Unos días después, nos encontramos en el castillo. Jared se encontraba caminando en uno de los pasadizos. ¿Terminaste tu turno?, le habla a alguien. Jared es sacado de sus pensamientos. Cuando voltea, quien le había hablado era nuestro protagonista. Tercer príncipe, dice saludándolo. Nuestro prota, sin embargo, vemos que todavía conserva una bendita de la herida que le había dado antes. Ven conmigo, hoy tenemos que ir a un lugar, le dice nuestro prota. Jared estaba sorprendido. Pero necesito entrenar, le dice él. Vaya, así que ya arreglaste tu mentalidad, ¿eh? Pero eso fue gracias a mí, así que deberías devolverme el favor. Entendido, asiente Jared. Ya tiene algo de fuerza en el cuerpo, piensa nuestro prota. Aún no es suficiente, pero por ahora esto será suficiente. Y por cierto, ¿a dónde vamos?, pregunta Jared. Tú solo cállate y sígueme, dice el prota. ¿Y si estás planeando hacer algo peligroso? ¡Ey, no te preocupes! Vamos a llevar a uno más con nosotros. ¿Y quién será?, pregunta Jared. Nuestro prota, sin embargo, voltea y se prepara para gritar. ¡Ey!, dice a alguien que de repente salta del haber sido atrapado. ¡Ey! ¡Hernando! Un chico de cabello claro voltea. Este hombre es el mago de la corte de Broglie, Hernando.
¿Qué sucede, Su Alteza?, dice acercándose a él. El prota, sin embargo, solamente le dice: tengo que ir a un lugar, acompáñeme. Me encantaría acompañarte, pero tengo otro compromiso justo ahora. Pagaré tu deuda del juego, insiste nuestro prota, sorprendiéndolo a él. ¿Hablas en serio? Claro que sí, sonríe el prota. Puedo saldar la deuda que me debes de la vez pasada. ¿Alguna vez me has visto mentir? Al escuchar eso, el tipo se pone a pensar durante un momento. ¿Fuera del casino? Supongo que no. El prota sonríe entonces. ¿Ves? No digo que nunca te he visto, pero yo tampoco nunca te he visto fuera del casino. ¿Malo era yo?, se pregunta nuestro... Bueno, en fin, prometo pagar tu deuda, así que ven conmigo. Nuestro prota ahora ya tiene a sus dos subordinados arrastrándolos a sus fechorías. Bueno, si ese es el caso, dice él, entonces firma un contrato. Allí tenía él un contrato listo y preparado. Nuestro prota se queda de piedra al observar esto. Pensar que el título de tercer príncipe de Briole valía tan poco. Jared, tú deberías garantizarlo, dice nuestro prota señalando a Jared. Estoy diciendo que seas testigo, eso es lo que digo. Entendido, dice Jared asustado porque pensó que él tendría que pagarlo. Entonces vamos juntos, Su Alteza. Ahora el peliblanco estaba feliz luego de firmado el contrato. Y por cierto, ¿a dónde vamos? Para que lleves a un caballero y a un mago, nada menos. Voy a la montaña de la espada, les dice el prota. ¿Perdón? A partir de ahora, vamos a saquear la mazmorra de los antepasados. La sonrisa que aparece en el rostro de nuestro protagonista no parece indicar que tenga pensamientos tan bondadosos. Y es así que cambiamos de escena y nos encontramos en unos calabozos. No sabía que este camino existía debajo del palacio, dice uno de ellos. Jared es el que está guiando con una antorcha. Nuestro prota lo sigue junto al mago. Alteza, dice Jared, ¿qué hay al final de esta cueva? Conduce a la montaña de la espada, le dice el prota. ¿La montaña de la espada? ¿La leyenda rumoreada sobre el progenitor? Sí, dice el prota. Por dentro piensa: mi vida pasada después de que el imperio ocupó Briol. Descubrieron una mazmorra dentro de la montaña de la espada. Se decía que allí se excavó el legado del progenitor de Briol, y eso causó gran alboroto. Este camino solo se usó como ruta de escape. Esa fue la razón por la que el legado de los Briol fue entregado al imperio antes siquiera de ser utilizado. Pero esta vez es diferente del pasado, cuando estaba ocupado huyendo. En esta vida daré todo para avanzar hacia adelante en lugar de retroceder. Y sí, yo veré con mis propios ojos cuál es el legado de mi ancestro, cuál es el legado que dejó Briol. Y así finalmente llegamos a la salida de la cueva. Nuestro protagonista abre unas enormes puertas de piedra. Allí, acompañado con el espadachín y el mago, sale tranquilamente, entra como una especie de bosque. ¿A partir de aquí es directamente la montaña de la espada?, pregunta el mago. Pero Alteza, ¿de dónde sacó la llave para esa puerta? ¿Sabías que eso es un artefacto? El prota piensa: estaba escondida en un rincón de la sala de estudio, como en mi vida pasada. Pagué el precio en el pasado por no saber su uso. El recuerdo fue bastante desagradable. Eso no es asunto tuyo, dice el prota. Continúa avanzando. El mago ve que una de las hojas había rozado su piel y le estaba doliendo. Ten cuidado, dice el prota. Las plantas aquí tienen hojas filosas. No te lastimes y sígueme de cerca. Y así, él continúa avanzando, incluso cogiendo los árboles con sus propias manos, sin lastimarse. Sir Jared, dice el mago a Jared. Y pregunta él: ¿Su Alteza ha estado comiendo algo raro últimamente? Algo así parece, responde él. ¡Ey! ¡Apúrense ustedes dos!, grita nuestro ya veo que su temperamento no ha cambiado, dice entonces. Y de repente, todos se quedan de piedra. ¡Ey! ¡Esperen aquí! Nuestro prota levanta la mano para que todos se queden quietos. Es una manada de lobos temibles, dice cuando mira hacia el frente. Habían 5 o 6, varios enormes lobos temibles. Se están moviendo en grupo. ¿Quién sabe cuántos más habrán? ¿Cómo sabe eso?, pregunta Jared. Lo leí en un libro. Esto es lo que más aterra al mago. ¿Acaso el príncipe había leído un libro? Aún no nos han visto. Pasemos con cuidado, dice nuestro protagonista intentando retroceder. Sin embargo, en uno de esos retrocesos, escucha una de las ramas quebrarse por la pisada. Era el mago quien había quebrado la rama, haciendo un ruido que alertaría a los lobos terribles. Él simplemente esboza una sonrisa. Lo siento, dice él. A continuación, un enorme lobo se lanza contra él. ¡Sir Ermand! De inmediato Jared se lanza a la batalla. De un solo corte, el lobo terrible recibe el corte justo debajo de su cabeza. El lobo terrible había muerto. Ermand todavía estaba a salvo, pero esto estaba mal. ¿Reconociste el pelaje tosco de un lobo temible? ¿Usaste el método de maná? Nada mal, Jared. Sin embargo, hemos llamado la atención del alfa. A continuación vemos un lobo terrible muchísimo más grande apareciendo entre los arbustos, y antes de atacarlos, comienza a dar un gran aullido. Un aullido que parecería escucharse en todas partes. Los lobos comienzan a acercarse. Jared se pone
en posición de defensa, tanto del prota como del mago. Ambos permanezcan cerca de mí, dice Jared, poniendo todo el maná que tenía en su espada. Sin embargo, los lobos terribles decían hambrientos y feroces. Finalmente, dos se lanzan contra él. Jared ahora se encontraba en una situación crítica. Utilizando la técnica, da un corte vertical, atacando justo a los dos lobos. Lucha bien, dice el mago, como era de esperarse de un guardia real de Briol. Sí, dice el prota, es hábil, pero aún no es lo suficientemente bueno. A pesar de que Jared estaba venciendo a varios lobos, la cantidad de lobos era aún mayor. Jared estaba sintiendo temblar su cuerpo. Hernán, ordena nuestro prota. Padre no te tiene más que confianza en tus habilidades. Creo que es momento de que lo demuestres. Hernán comienza a conjurar una bola de fuego en sus manos. ¿Qué quieres usar al mago de combate al máximo, Hernán, orgulloso de su magia. Círculos de magia, bolas de fuego estaban apareciendo alrededor suyo. Jared voltea para ver el fuego enorme que se estaba creando justo detrás suyo. ¿Qué estás diciendo de repente? Pues estaba forcejeando con uno de los lobos. Una gran bola de fuego es lanzada en dirección suya. El espadazo mueve al lobo en la posición de la bola de fuego y Jared salta para atrás, esquivando un ataque fatal. A continuación, poderosa explosión se escucha a lo lejos y así cambiamos de escena y nos encontramos viendo el reino desde un punto aéreo. No esperábamos que aparecieran monstruos además de los lobos temibles. Igual, aunque nos retrasaron, por fin hemos llegado, dice Jared. Esta es la cima de la montaña de la espada. Los tres habían llegado a lo más alto de su... ¿Este es realmente el lugar correcto?, pregunta Jared. Aquí no hay ni un rastro de una reliquia, absolutamente nada. No, este es el lugar correcto. Pero deberíamos estar viendo algo. Sí, lo encontré. En la tierra, en medio de algo, parecía un pequeño punto brillante. ¿Su Alteza?, pregunta Jared. Sin embargo, no se va por su ropa y empieza a escarbar con las manos. Tenemos que sacar esto, le dice. Ayúdeme, Sir Hernán. Ay, pero para un mago las heridas en las manos son una desgracia, dice Hernán. Sin embargo, pasado un tiempo, vemos que al escarbar finalmente habían desenterrado algo. Parecía el manubrio de una espada. El pequeño protagonista finalmente coge la espada y la levanta. Una gran espada. La observa con detenimiento. No parece que haya estado enterrada, dice el mago cuando la mira con más de cerca. Parece una espada completamente nueva. El prota nota algo más culpable cuando lee las palabras. Ahí estaba claramente escrito. Entonces, ¿esta es una reliquia del fundador?, pregunta Jared. ¿Quién sabe?, dice el prota. De repente, un gran estruendo se escucha. La montaña entera comienza a temblar. Al parecer, creo que estamos por averiguarlo, dice el prota emocionado. Finalmente, el suelo empieza a resquebrajarse y los tres pierden el equilibrio. El primero en caer es Jared, al igual que luego el mago y nuestro protagonista caen en dirección al precipicio. Aunque nuestro prota, por algún motivo, no se encuentra asustado. Ahora, cambiamos un poco de escena y nos encontramos en un pasadizo. Nuestro prota había caído sobre alguien. Al parecer, había caído sobre Jared, que había sujetado y servido como un colchón, utilizando el maná en su propio cuerpo, que estaba adolorido. Y yo, con su método de maná, nada mal, dice nuestro prota a Jared. Wow, es profundo de lo que imaginaba, dice el mago aterrizando tranquilamente. Ignorante mi seguridad, por preocuparte solo por la tuya, se dice el prota. Estábamos en una situación urgente después de todo, dice el peliblanco. De repente se escucha algo. Todos voltean para ver qué podría ser. ¡Su Alteza! ¡Por allá!, dicen señalando a una entidad. ¡Ey, no trates de cambiar el tema! No funcionará conmigo, dice el prota, sin notar lo que estaba observando el mago. ¡No! ¡No es eso!, dice viendo unos ojos rojos. ¡Es un fantasma! Rápidamente voltea para ver lo que era. Allí, un enorme esqueleto estaba caminando en dirección hacia ellos, expeliendo aura oscura. ¿Caballero de la muerte?, se pregunta el prota. ¡Ey, Jared! ¡Levántate! Aunque Jared seguía bastante adolorido. ¡Jared, dije que te levantes!, dice dándole una patada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Jared finalmente se levanta y lo primero que ve es el enorme caballero oscuro frente a él acercándose. ¡Su Alteza! ¡Por favor, retroceda! Yo me encargaré de ese caballero de la muerte. ¡Ey! Actuó bastante rápido, piensa el prota. Sin embargo, el caballero se detiene justo a unos pasos de ellos. Es un caballero de la muerte, todavía piensa el prota. Tal y como el nombre lo indica, es un caballero que volvió de la muerte. Cuando un antiguo caballero se convierte en un caballero de la muerte, se vuelve más fuerte que cuando vivía. Sin embargo, nuestro prota empieza a caminar hacia adelante y le dice: está bien, no es peligroso. ¿Cómo lo sabes?, dice Jared. Puedo sentirlo, tejiendo la mazmorra del fundador. No hay forma de que sea hostil hacia mí. Alguien de la sangre del fundador se acerca feliz mientras lo observa. ¿Verdad?, le pregunta al caballero. Sin embargo, el caballero, luego de verlo, desenvaina la espada. ¡Su Alteza, no!, dicen los dos subordinados. ¡Con cuidado!, gritan mientras ven al caballero blandir la espada. El protagonista realmente ve el corte justo delante suyo. La espada lo que termina haciendo es clavarse en dirección al suelo. El mago, completamente aterrado por la actitud del caballero oscuro. Yo no puedo creer que le partieron la cabeza a Su Alteza. ¡Ey! ¡Cuida lo que dices!, grita nuestro protagonista. ¿Qué quiero decir? No puedo creer. Partieron el cabello a Su Alteza.
Vemos que el corte que había dado el caballero le cortó unos cuantos mechones de pelo. Tu actitud, dice entonces el caballero oscuro, descendiente, es igual a la suya. ¿Quién es él?, pregunta nuestro prota. Elrich Briol, responde el caballero. ¿Elrich Briol? Cualquier Briol conoce su nombre, dicen los subordinados. Es un ancestro, un espadachín sin igual. Conquistó el continente con una sola espada. Y el fundador de Briol, la tierra de los caballeros, y su primer rey. ¿Soy el primero en venir aquí?, pregunta nuestro protagonista. Sí, responde el caballero oscuro. A menos que seas un descendiente de Briol, no podrías desenvainar esa espada. Dice mirando la espada que contiene nuestro protagonista en su costado. Así que realmente esta es la espada invaluable que usó el fundador. El prota la observa con más detenimiento. Es la que yo usé, dice el caballero. Hey, ¿por qué esa cara? ¿Tienes algún problema con que sea la espada que yo usé? Nuestro prota parece decepcionado. Solo me siento mal por tocar tus pertenencias. Descendiente Briol, continúa el caballero. Di tu motivo para venir aquí. Nuestro prota aún sujeta la espada. Soy Yuri Briol, el tercer príncipe de Briol y legítimo heredero del Eldritch Briol. Entrégame su legado. El prota levanta la mano, como pidiéndole algo. El caballero lo observa con detenimiento. Luego se da la vuelta, mostrando la espalda hacia ellos. He llegado el momento de cumplir mi deber, dice luego de darles las espaldas. Te concederé lo que buscas. Nuestro prota comienza a caminar en dirección hacia él. Los demás subordinados solo ven cómo nuestro prota se va siguiendo al caballero. No tiene sentido, piensa mientras tanto el espadachín. Vamos a la mazmorra del fundador de Briol y estamos hablando como un caballero de la muerte. Está más lejos de lo que imaginé que sería igual. Sería la vida de un guardia real. ¡Hey, Jared! ¿Qué es lo que estás haciendo?, grita nuestro prota. De repente Jared sale de sí mismo. ¡Su Alteza! Jared, ¿no vas a venir?, pregunta nuestro... Pero de repente un pensamiento cruza. Un pensamiento en donde vemos a Jared diciéndole a nuestro prota que deje de decir tonterías, pero es una guerra que él nunca había visto. Un Jared más viejo. Eso tuviera sentido. Ahora estoy viendo todo tipo de cosas raras, piensa Jared. Ya voy, dice nuestro Jared, entonces siguiendo al prota. Finalmente llegamos hasta donde el caballero oscuro los había guiado. A continuación, simplemente toman asiento. Nuestro prota observa el enorme cristal que estaba detrás del caballero. Poco, la luz empieza a ascender más y más, hasta cubrir todo el lugar, cubrirse los ojos ellos. Y de repente escucha la voz del caballero oscuro que les dice: pero que ustedes sean dignos. De repente todo el ambiente cambia. Nuestro protagonista se encuentra en otro lugar. ¡Hey! ¿Dónde estamos?, pregunta él. Era un ambiente desértico. Cuando mira al frente, se encuentra. Es una especie de hombre sin rostro y sin figura estándar, sosteniendo una espada. ¿Ese es el fundador?, pregunta el prota. ¡Ay, no! ¡Espera! ¿Qué es eso? De repente, el hombre sin rostro se prepara para la batalla. ¡No! Eso no es humano, piensa el prota. Pero ya era muy tarde. Se habían lanzado contra él. Nuestro prota de inmediato bloquea el ataque de la espada con la suya propia. Pero dentro suyo siente algo. El maná fluyendo en su interior. ¿Qué es esto?, se pregunta. Frente a él, la silueta que sostenía una espada estaba teniendo algún tipo de utilización del maná distinto. Era un método de maná que él no conocía. Esto es un método de maná, dice él. De repente la figura apunta hacia uno de sus puntos en el pecho y vemos florecer una esfera de maná. Se queda atento observándolo y luego ve como una especie de invitación de la figura que le hace a él, y también observa cómo el punto de maná está haciendo fluir la energía en dirección a la espada. Lo está mostrando, piensa el prota cuando lo ve. Está mostrando cómo manipular el maná en sí. Luego ve algunas señas que le está haciendo. ¿Me estás diciendo que copie lo que haces de inmediato? ¿Mientras estamos en medio de una pelea? Hasta cegar la cabeza. El pasado estaba loco. Pensar que entrenaría a alguien que ni siquiera ha aprendido un método de maná, lanzándolo directamente a la batalla real. Solo puede hacerlo alguien que está en la vida, como yo. Entonces comienza a hacer fluir su maná. El maná parece estar drenándose a la tierra. Si era, se pregunta mientras a controlarlo. ¡Hey! Oye, llama al sujeto que está frente a él. Como todavía no sé cómo hacerlo, mejor hagamos esto. Volverme más fuerte, piensa mientras intenta controlar el maná. En un futuro no muy lejano el imperio mostrará su visión e invadirá Broyle. Esta vez iré como de lugar. No volveré a cometer el mismo error que cometí en el pasado. La esgrima de Eldritch Broyle, ¿no? ¡Muéstramela!, ordena el prota. Se lanza contra nuestro protagonista, que también intenta atacar. ¡Vamos, muéstramela! ¡La absorberé toda! Dándose a la batalla. Y así, la batalla continúa durante el largo tiempo, hasta que finalmente cambiamos de escena. Cuando alguien abre los ojos, vemos que nos encontramos con Jared. También había sido trasladado a otro lugar distinto. ¿Qué pasa? ¿Este es el campo de entrenamiento? Empieza a mirar a los costados sin saber cómo podía haber llegado allí. No parece ser un sueño. Cuando mira su piel, ahí tenía algunos rastros de quemado. ¡Hey!
¡Te estás escondiendo!, grita a lo que sea que lo haya llevado ahí. ¡Ven, ven acá! Es que algo aparece justo detrás de él. De inmediato voltea, preparándose para atacar a lo que sea que estaba justo ahí. Pero lo que ve era alguien exactamente igual a él. ¿Es un doble? ¿Prueba del caballero a muerte? ¿Un doble como yo? ¿Cómo te llamas? Dime, ¿también te llamas Jared?, le pregunta al doble. Jared, no intentes desafiar tu destino, su doble. Entiende a lo que se refiere. No te hiciste guardia real porque querías vivir una vida cómoda. Aléjate del tercer príncipe, dice Jared. Cuanto más desafíes tu destino, más miserable se hará tu vida. Jared, luego de escuchar esas palabras, da un largo suspiro. Fuera el yo de antes, probablemente estaría de acuerdo con él. Sin embargo, ¿acaso esto no es aburrido?, recuerda las palabras del prota. Y luego, regresando al presente, sonríe y le dice a su doble: parece que no sabes algunas cosas porque eres el falso. Esta espada, que ya fue blandida, no puede detenerse. En otras palabras, no te arrepientas del último golpe, solo nublará tu muerte. Prepara para el combate contra su clon. Pensamientos arrogantes, le dice el otro Jared. Finalmente la batalla da inicio. Sin embargo, el clon de Jared, incluso mucho más potente. Tras el primer enfrentamiento, claramente Jared original estaba en desventaja. Su golpe no es más que un golpe simple, piensa Jared. Siquiera querer recorrer riesgos. Esgrima se enfoca únicamente en la defensa. El yo de antes, este es el yo de antes, sin duda. No eres nada más que un aburrido, dice Jared en dirección a su lanzando un potente golpe. Has estado justo en el blanco, haciendo que el doble se retuerza. Sin embargo, aún no estaba derrotado. De repente, comienza a deformarse, se estuviera derritiendo su rostro. Jared se sorprende y la enorme masa de carne comienza a transformarse para tomar otra forma. Así que esa era tu verdadera identidad, ¿no es así?, pregunta Jared, viendo un enorme golem de una masa amorfa formarse frente a él. Figura gigante, sí que es llamativa. Estoy seguro de que eso también está combatiendo ahora mismo. Por favor, Su Alteza, supérelo, piensa él. Sí, es como cambiamos nuevamente de escena. Regresamos a otro lado, un campo de batalla, con enormes rocas, con cortes por todos lados. Y aún así, a lo lejos, escuchaba el clink de las espadas, una contra otra. Y cuando vemos a nuestro protagonista, está estrellado contra una de las espadas, y el ente que lo estaba formando está tranquilo, acercándose a él. El prota estaba bastante malherido y cansado. El ser continúa condensando el maná en dirección a la espada para dar un corte fatal hacia él. Y antes de ver el corte, lo que vemos es una terrible explosión del color del maná. De repente, tras el ser estaba a punto de bajar la espada, vemos que nuestro protagonista aprovecha el momento con su mano envuelta alrededor de la empuñadura de la espada. Rápidamente aprieta fuerte su empuñadura y condensa todo el maná que tenía directamente en la hoja, lanzándose contra el ente. Este había sido agarrado de imprevisto, tomado por sorpresa, recibe el golpe directo de nuestro prota, y esa había sido la terrible explosión que vimos hace unos instantes. Finalmente, el polvo se disipa, el ente todavía queda frente al protagonista. Uf, dice nuestro prota, aún con el maná alrededor de su espada. ¿Tiempo ha pasado? Acción se pregunta. Se puso un poco peligroso hace un momento, pero gracias a todos los entrenamientos aprendí a usar este método de maná y a blandir correctamente mi espada. De repente, nota algo frente a él. El ser había cambiado quizás de tono y ya no estaba enfocando el maná en su espada, que se había agrietado. Finalmente vemos cómo la espada termina por romperse. ¿Está desapareciendo?, se pregunta el prota. Poco a poco ese ente empieza a ponerse transparente y a disolverse en medio del aire. Finalmente, el ente levanta la mano, como despidiéndose, y se hace polvo uniéndose con el ambiente. Uf, supongo que esto significa que se acabó el tiempo, sonríe el prota. Gracias. Después de todo, nuestro prota también parecía bastante cansado, y finalmente todo se disipa, llenando por completo la visión de nuestro prota de luz. Es así como en el siguiente fotograma vemos a nuestro protagonista abrir los ojos. Cuando mira a su alrededor, seguía en la cueva. ¿He vuelto?, se pregunta. Mira a sus dos subordinados. ¿Estás bien, Sir Jared?, pregunta el mago. Sí, estoy bien. Parece que tuviste un buen sueño, dice el caballero de la muerte frente al protagonista. ¿Qué fue eso justo ahora?, le pregunta el prota. Ese fue el plan de Elrich, dice el caballero. Él dejó eso para un heredero de Briol, que eventualmente vendría a este lugar. Mi vida pasada, la montaña de la espada fue completamente destruida por el imperio. Debido a eso, nadie de la familia Briol pudo llegar a este lugar. ¿El fundador usó este método de maná? No, dice el caballero de la muerte. Ese es el último legado que dejó Elrich, combinando toda la iluminación que obtuvo al viajar por el este en sus últimos años. Tú eres el primero en heredarlo. ¿Por qué se transmitió de esta manera en lugar de pasarlo directamente a la familia real? Esta mazmorra no se abre cuando el momento no es adecuado. El hechizo que la mazmorra esté abierta, este hecho, indica que ha llegado el momento de usar el poder. ¿Y cuándo es el momento?, le pregunta el prota. Esa no es una pregunta que yo deba responder, dice el caballero oscuro. Descúbrelo.
por ti mismo. Prota se queda observando la espada que sostenía, con las inscripciones de culpable. ¿Cuál es el nombre de este método de maná?, pregunta nuestro prota. Esto yo lo llamo separación del alma. ¿Separación del alma? Yuri Briol, arrodíllate sobre una rodilla. Pasaré el legado de tu ancestro, ordena el caballero. De inmediato se arrodilla. El caballero posa su mano sobre él. Nunca temas a tus enemigos, le dice. Sí, siente nuestro prota con orgullo. Actúa según lo que creas. Sí, responde nuevamente el prota. Cumple con el deber de Briol hasta el final. Sí, mientras es sujetado por el cabello con mucha fuerza. Recuerda esto, dice el caballero sosteniéndolo del cabello, apretando y haciendo que le duela. Briol jamás abandona su honor, incluso si eso significa la muerte. Este es el juramento, Briol. Y así el caballero también desaparece, dejando las palabras en la mente del protagonista. Cambiamos de escena y regresamos al castillo de nuestro protagonista. Su Alteza, ya es de día, dice la sirvienta. Prota nuevamente no parece gustarle que lo despierten temprano. ¿Está cansado? Hace tan tarde anoche. Probablemente volverás a dormir si te acuestas de nuevo. Lo siento, dice el prota. Fui a los archivos del Palacio Real anoche. ¿Y por qué fuiste allí tan de repente? Había un registro que necesitaba encontrar. Entre los documentos históricos de la familia real en los archivos del palacio, había encontrado una nota que decía que el fundador, Elrich Briol, tenía un hermano. Este hermano fue un hombre que abandonó su honor y desapareció de la historia, siquiera dejar un nombre. Ese hombre era el caballero no muerto y probablemente el dueño original de esa espada. Su Alteza, dice la sirvienta, necesita cambiarse de ropa rápidamente. Su majestad está esperando, está pidiendo por usted. ¿Y por qué?, pregunta el prota. No conozco la razón, pero después de reunirse con Sir Hernán, lo llamó de inmediato. Hernando, ese tío. Es que recordamos lo que sucedió después de ese encuentro. Su Alteza, había dicho Hernando, le informaré a su majestad sobre lo que ocurrió hoy. ¿Es necesario hacerlo?, le dice nuestro prota. Sí, creo que debería. Sí que le informó de todo, se queja nuestro prota. Y así cambiamos de escena. Encontramos la sala donde el rey atiende a los súbditos. Nuestro prota se presenta ante él. ¿Este padre? Sí, Hernando me lo dijo. No solo saliste del palacio sin permiso, sino que incluso encontraste la mazmorra del fundador en la montaña de la espada. Simplemente sucedió así, dice nuestro prota. ¿También encontraste esa espada en la mazmorra? Sí, ante el prota. Estos días he escuchado que has cambiado bastante. Su padre se pone de pie y se pone justo frente a él. Desde tu doncella personal hasta Bernard Sanet y ahora incluso Hernando. Dime, sujetando su cabeza, ¿qué causó ese cambio en ti? El protagonista se pone a sudar profusamente, sujetando su espada, aprieta la empuñadura con fuerza, sus piernas parecen temblar y finalmente, ¿no quieres responderme?, pregunta el rey. No es eso, dice nuestro prota. Entonces, ¿por qué retrocedes con esa expresión en el rostro? ¿Por qué apretaste el puño?, le dice nuestro prota. El rey finalmente suelta el puño que estaba con fuerza apretado. Ya veo, entonces ahora dime, dice luego de soltar el puño. Tuve un sueño, explica nuestro prota. ¿Un sueño? Sí, ese sueño dio un gran crimen. ¿Un gran crimen? ¿Qué gran crimen?, le recrimina el padre. Yuri Briol, ¿qué crimen cometiste en ese sueño? Prota, sin embargo, no parece tan confiado en decirle la verdad a su padre. Pero luego de tomarse un momento, finalmente comienza a hablar. El pecado de que cometí fue no haber protegido a Briol hasta el final. En mi sueño, Briol estaba en medio de una gran guerra. Muchas personas fueron masacradas. Traté de revertirlo, pero fracasé. Y después de que el reino cayó, corrí sin honor y morí. Después de despertar del sueño, el collar que me dio mi madre había desaparecido. Pensé que tal vez el sueño era una advertencia de mi madre. Su padre se queda sin palabras durante un momento. ¿Cuál fue la causa de la caída del reino en tu sueño? Eso... Demasiado pronto para mencionar al imperio ahora. Pues cambiando el pasado en este momento, existe la posibilidad de que el imperio no invada. No estoy seguro. Era un ejército que no pude identificar. Su padre se queda observándola durante un momento. Está bien, no sé si solo fue una pesadilla o una advertencia de Lily, pero me alegra ver que estás mejor. Bueno, realmente no, piensa el solo estoy haciendo lo que puedo para redimirme por mis pecados. Hay algo más de lo que deberíamos hablar, le dice su padre. Trae tu espada. Nación nos hablan de Fiore Briol, el padre de nuestro protagonista. Se decía que era un genio que blandía la espada desde que pudo caminar con 2 pies, siendo el primero en muchos caminos. Logró escribir su nombre en la historia del continente con su destreza marcial. En ese momento, supone que es el más fuerte entre los 10 mejores del continente. En otras palabras, frente a nuestro protagonista,
protagonista se encontraba el espadachín más poderoso de todo el continente. Es mi primera vez en tu sala de entrenamiento personal, le dice nuestro protagonista. Pensé que ninguno de mis hijos tenía talento para la espada. Creo que tengo bastante talento, se queja nuestro prota. Entonces su padre solo sonríe. Talento, nación. Levanta la espada apuntando hacia él. ¿Cómo defines el talento de un espadachín? ¿Fuerza? ¿Velocidad? ¿Reflejos? ¿O tal vez sabiduría? Si alguien posee todo eso, ¿eso lo convierte en un buen espadachín? No, responde nuestro protagonista para sí mismo, recordando a su yo del pasado. De repente se da cuenta de que estaba regresando al pasado y nuevamente escucha que su padre le dice: lo que más importa en cualquiera de esas cosas es un elemento capaz de hacer que la persona supere sus límites. Algo más fuerte que el miedo o el sentido del deber. De inmediato siente una intención asesina saliendo de su padre. Espera, piensa nuestro prota siendo presionado por su intención. El aura de mi padre acaba de cambiar. No estoy seguro de cómo explicarlo, le dice su padre. Quizás el llamado de la espada. El padre ya estaba desenvainando la espada. Nuestro prota ahora está aterrado por lo que está viendo. Él sostiene la espada con mucha fuerza. ¿Como el destino? Finalmente le pregunta. Tal vez sí, asiente el padre. Se queda pensando durante un momento con espada en mano. En mi vida pasada no estaba destinado a seguir el camino de un espadachín. Pero en esta vida... ¿Qué opinas? Dice el padre. ¿Crees que estás destinado a empuñar la espada? ¿Puedes oír el llamado de la espada? En un futuro lejano, cuando enfrentes la muerte, ¿crees que incluso entonces tendrás una espada en la mano? El protagonista parecía decaído. Yo no siento nada, dice nuestro prota mirando a su padre. Sin embargo, su padre en este momento sentía como un feroz monstruo a punto de atacar a su presa. ¿Padre? Dice ahora más aterrado que nunca. Siente la mirada de su padre, como la de varias presas rodeándolo por completo. El terror comienza a cubrirlo por completo. ¡No! ¡Aléjate! ¡Su Alteza! ¡Corra! Son las palabras que le habían dicho con anterioridad. Él pirando por ayuda, él corriendo, escuchando cómo sus súbditos morían por él, como el reino entero era calcinado hasta sus cimientos y finalmente, como los caballeros del bando contrario arrasaban con la gente. Todos esos recuerdos continúan recorriendo la mente del protagonista. ¿Qué? Se preguntaba. ¿Por qué Briol está en llamas? Y luego recordó cuando lo habían identificado. El tercer príncipe, el último príncipe del reino estaba allí. Y los soldados dispuestos a acabar con su vida. ¿Es el imperio? ¿Estoy aquí de vuelta otra vez? Se pregunta. Luego ve hacia adelante la cantidad de guerreros a punto de tomar su vida. Estoy de vuelta a Briol cuando estaba bajo asedio. Esto no era un recuerdo. De repente, la realidad de nuestro protagonista había vuelto a cuando Briol estaba siendo atacada por el imperio. De repente, vemos como las flamas, el fuego está inundando todos los lugares. ¡Muere!, dicen justo desde detrás de nuestro protagonista antes de que él caiga en cuenta en la situación en la que se encontraba. ¡Príncipe Briol!, grita desde un costado. Nuestro prota voltea. Allí, justo en el último momento, logra chocar las espadas contra sus oponentes. Sin embargo, la fuerza de ellos era bastante grande, y a pesar de eso, logra acabar con uno de los soldados. ¡Su Alteza! ¡Bloquearemos al enemigo!, le gritaban al prota. ¡Por favor, huya mientras lo detenemos! ¡Su Alteza debe correr! Los soldados, aún fieles a nuestro protagonista, se encontraban impidiendo el paso de los oponentes. Sin embargo, poco a poco, uno tras otro, todos iban cayendo. ¿Fue todo un sueño?, se preguntaba nuestro prota, que se encontraba nuevamente en medio de las llamas. ¿Está destinado Briol a caer impotente al final? ¿Acaso no sirvió de nada? Yo no puedo detenerlo. Los soldados poco a poco están ganando territorio hasta acercarse a él. Sin embargo, nuestro protagonista aún no suelta su espada. Vemos que esta vez su espada mantiene la palabra culpable. Esta era la espada que él había encontrado en el monte. Aún así, dice nuestro prota, yo ya hice un juramento. Juré no temer a mis enemigos. Y de repente escucha una voz, la voz del caballero oscuro que le dice: entonces, actúa conforme a tus creencias. Cumple con tu deber de Briol hasta el final. Y así, nuestro protagonista, desplegando el aura en su espada, se lanza hacia adelante para aniquilar a los enemigos. Golpe tras golpe, aniquila uno tras otro y continúa golpeándolos y cortando a través de ellos. Sin embargo, cada vez se cansa más, la sangre empieza a desperdigarse por todos lados, incluso impidiéndole la visión. Y de repente una flecha viene, brota rápidamente, esquiva por un costado y luego bloquea un golpe de lanza, apuntando nuevamente con su espada hacia adelante, atravesando a otro de los soldados, dejando a este caer y quedando vencedor, aunque completamente manchado y agotado. Poco a poco sus energías estaban mermando. «Príncipe Briol, eres hombre muerto», decía otro soldado apareciendo desde atrás. «Ríndete ahora». Sin embargo, nuestro prota les dice: «La gente de Briol
La gente de Briol no abandona su honor. Su espada nuevamente comienza a brillar con más fuerza. Ni siquiera frente a la muerte. Cumple con el deber de un Briol. Y así nuevamente se lanza a la batalla contra sus enemigos, preparados con lanzas y espadas. Hasta el último aliento es el grito de nuestro prota. Y así de repente cambiamos otra vez de escenario. Hasta el final, decía nuestro prota, que nos encontramos de nuevo en el presente de nuestro prota de 13 o 14 años. Yuri. Una mano se posa en su hombro. Yuri, ¿puedes oír mi voz? De repente nuestro protagonista empieza a temblar. ¡Padre! Mirando al frente, allí estaba su padre acercándose a él con un tono preocupado. ¡El ejército negro! Nuestro prota voltea de un lugar a otro. Sin embargo, nada de lo que recuerda estaba a su costado. Tranquilo, Yuri, lo que viste fue solo una ilusión, le dice su padre. Nuestro prota observa la espada que sostenía. Aún estaba temblando. ¿Fue una ilusión? Se pregunta mientras la observa la espada de culpabilidad. Su padre se queda observándolo durante un momento, en un tono aún preocupado. Parece que estaba equivocado, dice finalmente dando un gran suspiro. Yuri, tú empuñarás esa espada. Nuestro prota se queda en silencio al escuchar eso. Sin embargo, de repente, esboza una sonrisa. Sí, asiente el prota. Yo ya tomé esa decisión. Su padre, a pesar de estar conforme con ello, no parece estar satisfecho. ¿Por qué está haciendo esa cara de repente?, se pregunta el prota. Cualquiera pensaría que voy a morir pronto o algo así. De repente, intenta levantar la mano. Ya no tienes que preocuparte tanto, le dice nuestro prota, sacando de sus estribos a su padre, que no entendía por qué tenían que decirle eso. Vamos, padre, después de todo, yo soy un genio. El padre, al escuchar esas palabras, esboza una sonrisa y luego levanta el puño. Pero lo siguiente que se escucha es un coscorrón tan fuerte que incluso las aves desde afuera salen volando. Y es así como nuevamente cambiamos de escena y ahora nos encontramos en la plaza de entrenamiento. Allí, el instructor voltea para ver. Nuestro protagonista había aparecido frente a él, con un enorme chichón. ¡Su Alteza!, le dice a él. ¿De quién es esa obra maestra de hoy? Es de mi padre, se queja nuestro prota mostrándole el enorme chichón. Parece que su majestad fue más rudo que de costumbre, pero eso no significa que hoy vayamos a entrenar menos. Eso lo sé, dice nuestro prota, y por dentro se dice a sí mismo, pensándolo bien, Bernard se quedó en Briol por mi padre. Bernard, te quedaste en Briol con la condición de un duelo con mi padre, ¿cierto? Sí, eso es correcto, le dice él. Entonces, si yo te lo pidiera, ¿te quedarías aunque no pudieras pelear contra mi padre? Bernard de repente se queda pensando y luego con una sonrisa le esboza. ¡No! ¡Ay, qué frío!, piensa el prota. Pero luego ve la sonrisa de Bernard. Parece que deseas que me quede, Su Alteza, le dice él. Si me muestras algo que me convenza, me quedaré. Por ejemplo, la técnica de espada de su ancestro Eldritch Briol. ¿Quieres que te enseñe la técnica de espada del rey fundador? Nuestro prota se pone nervioso. Sí, dice su maestro. Ha despertado mi interés. Lo siento, no puedo hacer eso. Por dentro el prota piensa, tiene sentido que alguien apodado el demonio de la espada me pida eso, pero no importa si no lo has dominado. Ya consideré esa posibilidad, insiste él. Es cierto que no lo he hecho, pero esa no es la razón. Más bien es porque no te servirá, dice nuestro prota. Esta técnica de espada está unida a mi método de maná. A continuación, nuestro protagonista desenvaina la espada y comienza su método de maná, preparándose frente a él. Unida al método de maná, dice su maestro. No había oído eso antes. Los métodos de maná suelen servir para reforzar las técnicas de espada. Nuestro prota comienza a concentrarse. Sí, por eso no puedo enseñártela. Solo recibirás la mitad de algo completo. Su maestro continúa observando a nuestro prota con detenimiento. Bueno, está bien, dice sorprendiendo al protagonista. ¿En serio? No importa que sea solo la mitad de una técnica de espada. Me quedaré en Briol si estás dispuesto a enseñármela, dice tocando su pecho. Nuestro prota está sorprendido. Sin embargo, escucha que le dice, estoy seguro de que puedo sacarle provecho incluso si es solo la mitad. Vaya, piensa el prota, qué confiado. Pero luego esboza una sonrisa. Bueno, está bien. Entonces tienes que quedarte en Briol, ¿de acuerdo? De acuerdo, asiente el maestro. Y así termina por retirarse. Entonces, por favor, muéstramela. No se retiraba. Se había puesto en posición de batalla. Está bien, asiente el prota también poniéndose en posición de batalla. Esta vez desplegando su maná. Aquí va mi corte de alma. Hay algo que no te había dicho, dice su maestro antes de pelear. Siempre tuve la intención de quedarme en Briol. Su majestad quiere que trabaje para él al menos 10 años más. ¿Qué? Entonces, ¿acaso no vas a atacar?, insiste su maestro. Entonces iré yo primero. Su maestro también despliega su técnica de maná y se lanza contra el protagonista. Prota aún está soportando la cólera de haber sido estafado por el maestro. Sin embargo, no puede evitar pensar más en eso.
qué haces esto ahora mismo?, grita nuestro prota, desatando su frustración directamente de un espadazo contra su maestro. Luego de varias horas de práctica, finalmente llega la tarde. El protagonista se encuentra ahora en su cama descansando. El futuro está cambiando, un futuro diferente al que vio caer a Briol. El hecho de que Bernard se quede en Briol, aunque yo no haya realmente hecho nada, eso es prueba de ello. Me abruma la responsabilidad de tener que cambiar el futuro, pero definitivamente está cambiando poco a poco, aunque aún no del todo. Esta vez voy a detener yo al Imperio. Lo detendré pase lo que pase. Nuestro prota aprieta fuerte el puño. Sí, pase lo que pase. De repente alguien aparece en su habitación. Pase lo que pase, por favor, no te metas en problemas otra vez, dice la sirvienta. ¿Acaso tengo planeado algo ahora?, pregunta nuestro prota. Ni siquiera sabes de qué te hablo. ¿Y por qué te metes en problemas todos los días?, dice su sirvienta. Lo digo porque tienes una reunión mañana. ¿Una reunión? Sí, la reunión del sellado. Su majestad dijo que esta vez tienes que asistir, ¿no te lo han dicho? ¡Ah, maldición! Es mañana por la mañana, insiste la sirvienta. Escuché que asistirá la mayoría de los senadores. Luego ella se acerca y toma la mano de nuestro prota. Seguro allí también hay gente temible y terca. Pero no les pegues ni hagas nada malo. No te preocupes, ya no me estoy comportando así, dice nuestro prota intentando calmarla. Así que de eso es lo que estabas preocupada. ¿Estás seguro? Prométemelo. Sí, estoy seguro. Y así finalmente llega un nuevo día. El palacio se ve bastante limpio y hermoso. Y dentro, un salón amplio estaba preparado para una reunión. En uno de los costados se situaba nuestro protagonista. ¡No!, gritó un noble golpeando la mesa. Prota por dentro piensa, Ena tenía razón, está en desacuerdo desde el inicio. Este es el duque, Yetari, un duque de Euges, un hombre gordo de cabello rubio y vestido con pendientes y joyas brillantes. No es correcto que el príncipe aprenda un método de maná que aún no ha sido probado. Y ahí están los demás, dice mirando a otros de los nobles. Se supone que estamos debatiendo sobre la administración del reino, pero se ha convertido en un lugar donde se desafía la autoridad del rey. Ahora entiendo que padre no asistía a estas reuniones. El noble continúa diciendo, sería mucho mejor aprender el método Briol. ¿No ha probado? El rey fundador lo dejó como legado, dice otro de los nobles. ¿Cómo puedes estar seguro de que fue un método suyo?, dice el rubio gordo. ¿Estás dudando del príncipe ahora? Solo digo que debemos estar seguros de las cosas. Solo nos preocupa el príncipe, dice el gordo rubio mirando a nuestro prota con sospecha. Toda una reunión para hablar sobre mi método de maná. Me conmueves, duque Gernard. Por dentro piensa el prota, es un traidor que agachó la cabeza y se rindió al emperador del imperio tan pronto como Briol cayó. Sus palabras no tienen peso. Capitán Sanet, dice entonces el gordo rubio en dirección a otro de los hombres. Dime, ¿tú qué opinas? Capitán Sanet se ve nervioso. Este es el capitán de la Guardia Real de Briol, Sanet. Bueno, aún no puedo sacar conclusiones, dice bastante nervioso. ¿Y por qué? Dígame. Cada método de maná tiene sus propias ventajas y desventajas. Además, ¿cómo afectaría a la persona? Eso es algo que varía. ¿Ves? Incluso el capitán de la Guardia Real dice que no hay certeza. Eso es demasiado riesgoso. Lo mejor es descartar un método de maná así. Eso no es lo que dijo el capitán Sanet, dice otro de los nobles. Él dijo que cada método de maná tiene sus propias ventajas. Es lo mismo. Otro de los nobles levanta la voz. Uno bastante alaracoso y de cabello pelirrojo. El duque está preocupado por el método de maná y porque lo daña al príncipe. Todos miran desafiantes ahora a un viejo de cabello largo y blanco. Nuestro prota también está preocupado mirándolos con antelación. Esto no es bueno. Estoy de acuerdo, dice otro más. Yo también estoy de acuerdo. Se ha ganado ventaja. Si no ha pasado mucho tiempo desde que comenzaste a aprender el método de maná, es posible cambiar a otro. Pero debido a la batalla que vivió en la ilusión del rey fundador, el corte del alma ya había echado raíces en su núcleo. Aún no podía explicar todo eso. ¿Qué debería decir? Sin embargo, entonces alguien ríe. Tus palabras suenan bastante convincentes, dice una persona más. Todos voltean al escuchar algo. ¿Puedo hablar? ¿Cuántos de ustedes aquí han peleado antes contra un orco? Quien estaba hablando ahora era un hombre que se había mantenido en silencio hasta ahora, el varón Calcio Eranchia, que al parecer tenía algo que decir. Por su rostro vemos que hay un tajo. Al parecer no era un hombre solamente de ciudad. Ante las preguntas del varón, de repente comienzan a cuchichear otros. Algunos se quedan en silencio sorprendidos. ¿Quién eres tú?, dice el gordo rubio. ¿Y cuál es tu título? El varón se pone de pie. Soy Calcio Eranchia, dice saludando. El varón libre. ¿Un varón? ¿Estás diciendo que un varón libre asistió a la reunión del Senado? Yo tampoco quería venir, dice él. ¿Pero qué puedo hacer? Fue el conde Sidor que me pidió que viniera.
conde Sidor, piensa nuestro protagonista entonces. ¿No era él el señor fronterizo que protegía la frontera Briol? De hecho, un señor que vivió su vida en el campo de batalla. Era famoso por ser un verdadero soldado. También era famoso por nunca asistir a eventos nobiliarios y aún así envió un representante al Senado. ¿Por qué habría de enviar de representante al Senado? No necesito dar explicaciones. Pero al ver a ustedes, nobles de alto rango, sentados aquí jugando a la política, finalmente entiendo por qué me mandó. El tipo de método de Maná no hace mucha diferencia en el campo de batalla. El método de Briol o el método de León del Imperio. Al final, lo que importa es el usuario. Su Alteza, ¿qué opina? Dice finalmente, queriendo tomar la opinión de nuestro prota. Me agrada ese tipo, piensa el prota. Yo, como príncipe de Briol, no veo por qué debería ser controversial dominar el método de Maná que nuestro antepasado fundador usó y dejó como herencia. Independientemente de sus objeciones, lo aprenderé. Si el príncipe que empuña la espada ha elegido seguir la voluntad del fundador, dice entonces el varón, entonces, ¿por qué gente tan irrelevante está armando tanto escándalo por eso? Normalmente la gente que nunca ha empuñado una espada diría esas cosas. Varón, tus palabras son imprudentes, dice el gordo rubio. Mis disculpas, por favor. Disculpe mi falta de etiqueta. Cuando luchas contra orcos todos los días en la frontera, esto es lo que pasa. Y como dije, ¿cuántos de aquí realmente han luchado contra orcos? Todos se quedan callados. ¿Creen que a esos monstruos les importa el método de Maná? Incluso si acepto tu punto, dice el pelirroso. El príncipe sigue siendo joven y no puede tomar decisiones correctas por una decisión equivocada mía. Pero entonces el prota dice, ¿deberíamos abandonar el método de Maná y revisar por completo? Si es necesario entonces. ¿Saben siquiera que hacer eso es imposible? Parece que el príncipe no tiene intenciones de ceder de todos modos, insiste el varón. ¿Qué van a extraer el núcleo por la fuerza, acaso? No, eso no es lo que quise decir, dice el pelirrojo. Entonces, ¿cuál es el punto de todos modos? Su Alteza, ¿no está de acuerdo? Nuestro prota lo observa, bastante satisfecho con el varón. Pero todos aquí solo lo están estresando. Parece que la capital tiene demasiado tiempo libre. El gordo rubio parece estar a punto de estallar. ¿Demasiado tiempo libre? Eso es falta de respeto. Si lo piensas, ¿acaso no han estado tranquilos en la frontera últimamente, recibiendo todo ese financiamiento? En ese instante el varón voltea, una mirada asesina está cruzando sus ojos y dice, ¿estás diciendo que solo no está tranquila si mueren cientos cada día? Parece que nunca has leído ni escuchado los reportes diarios de soldados que mueren allí. Incluso el día que partí, 4 hombres murieron. Cubrí el cadáver de mi amigo yo mismo con una manta. Desayunó conmigo esa misma mañana. Los orcos nunca descansan, oh gran noble. Viven solo para el combate y la masacre. Todos hacen silencio. Orcos, dice el prota para sí mismo. Ahora que lo menciona, ¿no hubo un problema fronterizo con el ducado de Killen justo después de esa época? Mientras Briol y Klein chocaban, los orcos se aprovecharon de la situación y cruzaron la frontera, causando graves daños. ¿Acaso han cambiado sus movimientos? Sí, son mucho más ominosos que de costumbre. Ya veo. ¿Y qué hay de Klein? ¿Perdón? Pregunta entonces el varón. Nuestro prota le habla. ¿No está el ejército de Klein también estacionado en la parte de la frontera? Bueno, dice el varón. Las fuerzas fronterizas se retiraron de repente. ¿Y las ciudades fronterizas? Pregunta nuestro prota. Completamente devastadas. Las personas fueron asesinadas o esclavizadas. Es aterrador. Así que los tiempos coincidieron, piensa el prota. ¿Fue una guerra civil o quizás... el tercer hijo del duque causó problemas otra vez, dice nuestro prota. ¿El duque? Se preguntan los demás. Nuestro prota levanta la mirada. Creo que es suficiente por hoy, dice nuestro prota poniéndose de pie. Suficiente, pero su Alteza, dice el gordo rubio. Pero nuestro prota le dedica una mirada y le dice, en lugar de perder el tiempo debatiendo sobre mi método de Maná, deberíamos hablar de asuntos más urgentes, como Klein y la amenaza de los orcos. El gordo rubio parece estar más malhumorado que de costumbre. Dejen de hacer tanto alboroto por un adolescente. Y así, finalmente cambiamos de escena. Nos encontramos en el atardecer. Ya veo, dice un hombre. El tercer príncipe dijo eso, ¿eh? Sí, dice el varón, en su habitación, mientras informa al duque. Hay rumores de que ha cambiado por completo. ¿Y qué opinas?, le preguntan a él. Y recuerda lo que había dicho nuestro prota. ¿No está el ejército de Klein también estacionado en la parte de la frontera? Tenía una buena mirada en los ojos, le dice el varón. Vale la pena investigarlo. Calcio, investiga al tercer príncipe. Aún no se ha revelado mucho sobre él. ¿Debería investigar más? Si es necesario, sí, responden. Entonces lo haré, asiente el varón. Me comunicaré contigo de nuevo, le dicen a través de la esfera. Y finalmente, la esfera termina por apagarse. ¡Qué pacífico!, dice el varón mirando hacia afuera. Mientras tanto, los soldados mueren todos los días en la frontera.
de repente nota algo. ¿Quién era ese? Un joven pequeño seguido por un chico rubio. ¿Acaso ese es el tercer príncipe? Dice cuando se fija bien. Nuestro protagonista estaba caminando justo por esa calle. El varón ni siquiera puede creer lo que están viendo sus ojos. Tal y como pediste, salimos del palacio sin ser detectados. Me late el corazón, solía escaparme de casa cuando era muy joven. El mago peliblanco le está exclamando, pero el prota le dice, ¿algo así como huir 3 veces al día? Casi, un adolescente problemático, se queja el mago. Ah, no, esa niña nos mira de nuevo. ¿Nos descubrieron? ¿Qué tiene de malo? Puedes salir del palacio cuando quieras, le dice el prota. Si salgo solo es un paseo, pero salir contigo parece una rebelión. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hacer algo malo?, le pregunta el mago. No, y aunque lo hiciera, no sería mientras tú estés presente. Aunque eso es algo decepcionante, dice el mago. En fin, príncipe, dígame, ¿a dónde vamos? Nos vamos a un casino. Nuestro prota sonríe mientras muestra una moneda. El casino ilegal más grande de la capital. ¿Perdón? Dice el mago sin entender sus intenciones. Espera, dijiste que no harías nada malo. No haré nada malo, solo llévame allí. ¿Sabes dónde es, verdad? Cuando me embriago hasta desmayarme termino ahí, en vez de casa, pero... Hernando, quiero dejar algo claro, le dice nuestro prota. Todo esto es por Briol. No puedes hablar en serio, le dice el mago. Realmente pensaste en todo, ¿no? Como era de esperarse, tienes todo perfectamente preparado. Muy bien, Su Alteza. Ahora el mago parecía renovado en su energía y los dos se dirigen finalmente al casino. Esta noche vamos al casino, a sacudir el casino hasta los cimientos. En mi vida pasada, entre la gente de Briol, hubo algunas personas que causaron un gran alboroto. El prestamista poderoso que también era el líder del bajo mundo. Una magnate de negocios que construyó el gremio mercante más exitoso del continente. Y la última persona fue un infame asesino legendario que decapitó al líder del bajo mundo, tomó su lugar e infundió el miedo en las calles de Briol. Y la persona que fue asesinada por ese asesino fue nada menos que él, el actual usurero más poderoso de todo el bajo mundo. Este es Goryo. Vemos que nuestro protagonista finalmente había llegado. Es un invitado de honor, dice Goryo. Un honor recibir estos distinguidos invitados en nuestro establecimiento. Supongo que sabes quién soy, ¿verdad?, pregunta el prota. ¡Ey! ¡Perdón! El mago se pone ansioso. Por supuesto, con el mago real y el tercer príncipe visitándonos personalmente, lo mínimo que podía hacer era aparecer en persona. Decisión sabia, dice el prota. No vine solo a disfrutar de juego casual. Tipo entonces afila su mirada. Entonces, tomemos asiento y hablemos, dice mostrándole un lugar un poco más privado. Un salón de reuniones donde había bastante gente. Cambiamos de escena y ellos ya están sentados. Su Alteza, ¿cómo que no vinimos a apostar? Nunca me dijo nada al respecto, le dice el mago. Silencio, ordena el prota. Entonces, ¿no vino a apostar al casino?, le pregunta Giorgio. ¿Podría ser que vino a pedir un préstamo? Sí. Voy a invertir el dinero que le pida prestado. Entonces tal vez esté pensando en crear su propio fondo privado. El hecho de que me lo pida a mí y no a un banco como capital inicial podría ser que aspira a algo más grande, Su Alteza. Suficiente. Interrogarme no es parte de tu trabajo, ¿no es así?, dice nuestro prota. Oh, eso fue grosero de mi parte. Pido disculpas. No se preocupe, dice el prota. Yo soy el que está en desventaja. Así que vayamos al grano. ¿Puedo preguntar para qué piensa usar esos fondos? Con el dinero que pediré prestado, compraré Mugreanja, una especia muy particular de la región de Klein. Y pronto, muy pronto la demanda superará por mucho la oferta. Su Alteza, ¿por qué habla así de repente?, le insiste el mago. Sin embargo, el otro tipo está sorprendido. Mugreanja es de hecho un ingrediente esencial en la elaboración de fragancias de lujo. ¿Pero realmente vale la pena invertir capital en eso? La verdad yo lo dudo. Como mencioné, pronto lo valdrá, dice nuestro prota. Por dentro pensaba el mago. He escuchado sobre los disturbios civiles en el ducado de Klein y los orcos errantes, pero dudo que eso por sí solo cause un aumento en el precio de las especias. Solo está intentando asegurar un producto regional antes que los demás. Sin embargo, esa expresión en su rostro no es el mismo príncipe Yuri del que habla la gente de Briol. Parece que sabe más de lo que dice. Bien, entonces, decidamos una cantidad, le dice el hombre. Como inversionista, dice el prota, y no como príncipe de Briol. Dígame, ¿cuánto puedo pedirle prestado? Todo se hace silencio. Solamente se escucha la mano depositada sobre la mesa. Por favor, dice él, firme este pagaré. El prota observa el documento que está presentado frente a él. Y así, cuando cambiamos de escena, nuestro prota ya se ha retirado. Realmente pidió prestado dinero a ese Giorgio. Y una cantidad bastante grande además, le dice el mago. Esto no es justo, Su Alteza. Prota, poniéndose la capucha de nuevo, le pregunta sobre eso.
Ni siquiera me avisó. También nunca tuvo la intención de apostar, ¿no es así? Si te hubiera dicho la verdad, me habrías arrastrado directamente ante mi padre, ¿no es así? Dice nuestro prota. Así que ahora vamos al gremio mercante. Sí, tengo una petición que hacer, asiente el prota. En realidad, Mugranja ya es un producto con ganancias garantizadas. El único alquimista que sabe cómo producirla es el asistente cercano al duque Klein, pero fue el primero en morir en la guerra civil. Por lo tanto, hasta que se desarrolle una especie sustituta, Mugranja alcanzará el récord en el precio de mercado. Y así cambiamos de escena y nos encontramos en otro gremio. No puedo confiar en cualquiera, piensa nuestro prota llegando a una casa andrajosa y que parece casi abandonada. Aquí es, sonríe nuestro prota sorprendiendo aún más al mago esta vez. Este lugar está en ruinas, le dice el mago, pero nuestro protagonista se dirige directo por la puerta. De inmediato, da unos cuantos golpes. ¡Hey! ¡Elaina Wood! ¡Elaina Wood! ¡Estás aquí!, grita nuestro prota tocando la puerta fuerte. Su Alteza, espere un momento, dice el mago. Debería dejar cosas como esta a un gremio mercante establecido. De repente las puertas se abren. ¿Quién eres? Soy Elaine Wood. La mujer había aparecido allí, sorprendida de ver a nuestro protagonista. Elaine Wood, saluda a nuestro prota. El mago aún está sin saber dónde meter la cara. Soy Yuri, el tercer príncipe de Briol, se siente el prota, y quiero confiarte una tarea. ¿Eres el tercer príncipe de Briol? Elaine está preocupada y sorprendida. Su Alteza ha perdido la cabeza, dice el mago intentando hacer cambiar de opinión al prota. Hablas con mucha libertad con un príncipe, deja el prota. Cualquiera diría lo mismo, dice él, todavía preocupado. ¿Cómo podría comprar Mugranja a través de un negocio en ruinas como este? Puede que ahora sea un comerciante en apuros, piensa el prota, pero no pasará mucho antes de que Elaine sea conocida en todo el continente como la líder de un gremio mercante que nadie más había escuchado. Y a diferencia de Giorgio, que se esconde detrás de la ilusión de la confianza, pero recurre a actos viles cuando está acorralado, Elaine trata las promesas de sus clientes como sagradas. Puede que haya sido una comerciante legendaria en mi vida pasada, pero en esta la convertiré en una mítica que supere las leyendas. De todos modos, ya terminaste, dice el mago luego de haberlo acompañado durante la noche. No, queda una cosa más por hacer, dice nuestro prota, sorprendiendo y desgarrando la ansiedad del mago. ¿Qué es lo que toca hacer todavía?, insiste él. Espéreme, Su Alteza, dice mientras nuestro prota se mete en algunos callejones. ¿A dónde iré ahora? Nuestro prota continúa avanzando. Todos los demás están listos para ser mis aliados. Solo queda una persona. Así es como nuestro protagonista llega a una zona destartalada de la ciudad. Varios hombres están peleando por un pan, mientras nuestro prota se acerca a un hombre que estaba mendigando. Debería estar por aquí, dice el prota luego de pedir algunas direcciones. Finalmente llega. ¡Lo encontré! Había un grupo de niños allí. Se veían bastante desnutridos. ¡Hola!, saluda a nuestro prota. Los niños están temerosos. Soy Yuri, el tercer príncipe de Briol, dice quitándose la capucha. Una niña que se encontraba allí simplemente voltea un poco la cara. ¿Un príncipe? Sí, asiente el prota. Luego nuestro prota recuerda, el que mató cruelmente a Giorgio en el pasado, un miembro sobreviviente de la Orden de Asesinos. Era Asana. Sin embargo, el rostro que ve actualmente nuestro protagonista es de una niña sin la mirada afilada que recordaba. La mujer se para frente al protagonista y le dice: ¿Qué hace un príncipe aquí? No tienes por qué estar tan a la defensiva conmigo. Solo vine porque pensé que podía ayudar. La chica, sin embargo, lo mira con mucha cautela. Ahora, dámelo, ordena nuestro prota. Aquí tienes, dice el mago bastante triste y sorprendido, dándole una bolsa. De repente nuestro prota nota a otra pequeña niña. ¿Es esta niña?, se pregunta mirando a la chica que se esconde detrás de la que habló con él. En mi vida pasada, Asana pidió prestado una gran cantidad de dinero a Giorgio para que esa niña recibiera el tratamiento que necesitaba. Como todos los que le pidieron dinero a Giorgio, Asana también tuvo su vida arruinada por él. Eso la llevó al camino de asesina y terminó siendo reconocida como una de las más hábiles. Mi objetivo es evitar que eso ocurra. Toma este dinero y haz que la traten a tiempo, le dice entregándole la bolsa a la chica. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Solo quiero una cosa. Yo soy el tercer príncipe, Yuri Briol. Ahora tú recuerda este nombre. Luego nuestro protagonista se retira de allí junto con el mago. ¿Por qué le darías tanto dinero a una mendiga?, le dice el mago. Es una inversión para el futuro, asiente el prota. Ahora he creado lazos con las personas que necesitaré en el futuro. Nuestro prota parece tener más confianza ahora, luego de haber realizado su misión de la noche. Ahora solo queda una persona más, piensa nuestro prota, mirando con cautela. Ahora, Hernando, quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa?,
¿Qué viste en la tumba del rey fundador? Apuestas, asiente Hernando. Sin embargo, la sonrisa parece bastante falsa. Nuestro prota se hace loco. Jugué un juego con mi vida en juego en un casino de partelas del Imperio. Eso tiene sentido, piensa el prota. Bueno, da igual. Y sobre lo que pasó hoy, por favor, guárdalo en secreto, apretando el puño. Y así, cambiamos de escena nuevamente. Nos encontramos con Hernando frente al rey. Sí, su majestad. Escuché que saliste con Yuri ayer, le dice su majestad. ¿Puedes decirme lo que pasó? Me convenció de salir con él en el palacio. Y fuimos a un casino, el más grande de la capital. ¿Un casino? ¿Jugó ahí?, pregunta el rey. Sí, lo hizo, dice Hernán, claramente mintiendo. ¿En serio? Su padre parece estar algo decepcionado o quizás sorprendido. Pensé que era bueno con los juegos de cartas, pero no le fue muy bien. Perdió todo el dinero que le presté. Y después, dice el mago. Pero él piensa, tomó el dinero de Giorgio y lo llevó donde un viejo gremio comerciantes y también luego le dio una gran cantidad de dinero a una huérfana. Pero no, lo que el mago dice, caminamos por ahí y vio cómo vive la gente. Le interesaba ver cómo vive la gente. Y luego volvió. El mago cierra los ojos y entonces, sí, dice intentando poner su mejor rostro. Eso es todo lo que pasó. Ya veo, asiente el rey, pero luego se queda pensando durante un momento. Hernán, ¿vas a ir al baile? Sí, asiente nuevamente un poco nervioso Hernán. Pensé que no te interesaba. Sin embargo, el mago sonriendo le dice, las personas cambian de parecer. Hacía tiempo que no he bailado yo. Y es así como cambiamos de escena. Esta vez encontramos con el entrenamiento finalizado de nuestro protagonista. Él tenía magulladuras por todo el cuerpo, sin embargo está sorprendido. Hernán, eres bastante popular, dice nuestro prota. ¿Perdón? Las doncellas no dejan de mirarte. Al parecer, el maestro voltea y un par de doncellas estaban sonrojadas mientras lo veían. Parece que vas a tener que asistir al baile. Estoy seguro de que mucha gente va a estar esperándolo. No estoy interesado, dice Vernon. En fin, sobre esa técnica de espada. Tenías razón. No hay una forma decisiva en la técnica. Así te lo dije. Solo tienes que moverte con el flujo, asiente el prota. Un método de maná que también es una técnica de espada. No lo entiendo. Tengo que verte pelear en una situación real para poder estudiarlo. De todos modos, estás mejorando rápido. También eres bueno con el maná. Para ser sincero, me sorprende. No pensé que fueras tan hábil con el maná. Siento un poco culpable, solo pasó, piensa el prota. Y pasó porque estaba tratando de borrar los rastros de un método briol que aprendí en mi vida pasada. No te apresures, insiste su maestro. Me preocupo por ti. ¿Preocuparte?, le dice nuestro prota. Sí, vas demasiado rápido. Ya has logrado mucho para tu edad, pero tu cuerpo todavía no ha terminado de crecer. No te preocupes, sonríe el prota. Mantendré un buen equilibrio. Ahora sigamos practicando. ¿Estás seguro?, pregunta el maestro. Por supuesto, dice nuestro prota, pero de repente la espada cae al suelo. Ahora, practiquemos con espadas reales. Nuestro prota finalmente saca su verdadera espada, la espada del traidor o del arrepentimiento. Por dentro nuestro prota piensa, necesito volverme fuerte, más rápido. Bien, asiente el maestro también sacando una espada de verdad. ¿Qué tal una apuesta? Si logro golpearte, tendrás que ir al baile. No, gracias, dice su maestro. ¿Por qué? Porque de todos modos voy a ganar. Y además, si perdieras, simplemente anularías la apuesta. No tienes ni una pizca de credibilidad. Ya veremos, dice nuestro prota, empezando a sacar el maná por su espada. Y así, finalmente se lanzan a la batalla. Te voy a dar esta vez, dice chocando ambas espadas. Sin embargo, su maestro parece bastante confiado aún con su espada sin inyectar maná. Sin embargo, no lo hizo. Y así llegamos a la noche. Unos días después, había llegado la hora del día del baile. Vemos que hay alguien, un príncipe rubio, bastante fornido dentro de un carruaje, y también frente a él una doncella. No has quitado la vista de la ventana, dice el tipo rubio. Este es el segundo príncipe del imperio, George Ivarna Greinstein. ¿Qué pasa? Dime, Yekaterina. Una pequeña chica estaba mirando a través del carruaje. Solo estoy emocionada. Hace tanto tiempo que no... Y también hay alguien que quiero ver. Esta es la princesa del imperio, Yekaterina Ivana Greinstein. Cambiamos de escena y nos encontramos en un salón. ¿Qué le parece, Su Alteza? Nuestro protagonista estaba bastante vestido, de forma elegante, preparándose para el baile. Es demasiado. Toda esta decoración lo hace muy llamativo. A mí me parece bonito, dice la sirvienta.
Antes le gustaban estas cosas. Todo listo, Su Alteza. ¡Ey, Ena!, dice nuestro prota antes de verla partir. Ena, ¿bailamos? Ella se sorprende al escuchar esas palabras. Quiero practicar el baile, no tengo a nadie más con quien practicar, dice un tono nervioso. Debemos hacerlo, dice muy sorprendida. ¿Por qué esa cara?, le pregunta el prota. ¿Planeas pisarme el pie para hacerme caer? No, solo estoy bromeando. A continuación, el protagonista la jala para sí mismo. Sigue mi paso lentamente, se lo dice mientras la atrae más. Ella se sonroja de inmediato. Se está burlando de mí. Su Alteza, soy bastante buena bailarina. ¿Bailas mucho? ¿Con quién lo haces? Soy bastante popular en realidad, pero nunca he bailado con alguien tan bajito antes. Ya verás. Pronto la diferencia de altura no será un problema. ¡Ey! ¿Me acabas de pisar en el pie, Ena? Ups, tomé el paso equivocado. ¡Lo hiciste otra vez! Fue un accidente. Y así, durante un momento, ellos están bailando hasta que finalmente cambiamos de escena y nos encontramos en el salón de baile. Los músicos tocando alegremente mientras varias parejas bailan. Sin embargo, hay un hombre que no baila. Está sentado en el trono sosteniendo una copa. Este es el emperador, observando a sus hijos interactuar tranquilamente. Nuestro prota también se dedicaba a observar a la gente. El conde Sidor también ha venido, dice sorprendido. Es muy distinto al resto de los caballeros. En la última reunión solo estuvo el varón Erancha. Y luego voltea para ver a alguien más. Hermano, ¿se te ha dañado la vista? ¿Has empezado a usar lentes seguidos? No es tan grave como para preocuparte, dice su hermano. Sin embargo, en ese instante, de repente un cuerno comienza a sonar, llamando la atención de todos. De inmediato las puertas se abren. Al parecer, era el sonido de la entrada de alguien de la realeza de otro país, el príncipe del imperio. Este hombre se encuentra con otro más. Gracias por venir, dice el padre de nuestro prota en un acto protocolar. Atrás estaba nuestro prota. Agradezco la cálida bienvenida, dice el príncipe. Y vine con mi hermana. A continuación introduce a la princesa. Nuestro prota se queda mirando a la doncella allí frente a él. Esta era la princesa. Mis respetos, su majestad. La saludan a ella. Ella simplemente devuelve el saludo con una gran sonrisa. Che, Caterina. Recuerdos comienzan a llegar. Los dos tomados de la mano, pasándola bien, prometiéndose una vida juntos. Y de repente, todo hecho trizas y el reino caído. Gracias a la traición, la carta de perdón. No puedo establecer un vínculo con Yekaterina. Esta vez no cometeré el mismo error. Jamás, piensa nuestro prota. Sin embargo, vemos que el hermano de nuestro prota se acerca a saludarla cálidamente. Ella parece tan hermosa como nuestro prota la recordaba. Toda la gente está murmullando mientras los ve interactuar. Nuestro prota se retira de allí y come disimuladamente, pero está pendiente de ellos, como era de esperarse de Cedric, dice cuando ve. Allí estaba su hermano, bailando con otra doncella. No trata mal a nadie. Esa es una cualidad de un señor benevolente. Comparado con él, su mirada se cruza con la de Yekaterina. Ella, sin embargo, esta vez no sonríe tan amablemente. Otro noble se acerca y la invita a bailar. ¡Ah, maldición!, piensa nuestro prota. ¿Qué haría yo con una persona que me trae recuerdos tan malos? Y es entonces que una sirvienta viene. ¿Quiere galletas, Su Alteza? Ah, gracias, Ena. No es nada, asiente ella. ¿No estás agotado? Esto no es nada comparado con cuidar a cierta persona que conozco. Lo que sea, dame más galletas, se queja el prota. Avíseme si quiere más, dice retirándose. Sí, cuídate. Y así, la noche continúa. Nuestro prota se queda allí recostado en la banca durante un momento y de repente alguien más interviene. Cuando él levanta la mirada, allí estaba el príncipe del imperio. Tú, le dice. Él era el segundo príncipe, George Ibarana Greynsane. Él dirigió las tropas en el campo, en lugar del rey. Soy el príncipe, soy el tercer príncipe de Briol, Yuri Briol, le presenta a nuestro prota. Este es el hombre que llevó a Briol a la ruina, piensa para sí mismo. Cálmate, cálmate, no puedo mostrar hostilidad abiertamente. Ah, sí tú, dice el príncipe, y esbozando una sonrisa le susurra. No, no le susurra, pero cierta intención empieza a envolver a nuestro protagonista, como si estuviera a punto de asfixiarlo. Y finalmente se dicen las palabras. Cumpliste 13 este año, ¿no? Como era de esperarse del hijo de Fior. Tienes talento. Luego de decir esas palabras, se retira. Ha sido más amenaza de lo que esperaba para alguien que vino a ponerme a prueba. Sé que aún es joven, no puedo creer que ya sea tan fuerte. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos los dos! De repente se escucha algo, un tropezón. Una doncella se había tropezado contra el príncipe, símbolo del reino. ¡Qué falta de respeto!, dicen mirando a la sirvienta de nuestro protagonista. Lo siento mucho, dice ella. Vaya, vaya. El príncipe levanta la mirada en dirección a ella. Este niño, antes de cualquier cosa, empieza a desenvainar su espada. Has cometido un gran error.
dice apuntando su espada en dirección de la doncella. Según las reglas de la corona, castigo adecuado es la muerte. Este bastardo, piensa el prota, lo hizo a propósito para molestar a Ena. Prota aprieta los dientes. El segundo príncipe decía bastante decidido. La gente estaba diciendo, ella cometió un error. El príncipe está apuntando con la espada a la sirvienta mientras que la princesa está observando eso. Como dicta la ley, dice el príncipe, mientras ella tiembla. Una decapitación debería ser suficiente. El prota aprieta los dientes. ¿Vienes a interrumpir mi baile? Si deseas ver sangre, hazlo en tu tierra, dice el rey. El príncipe voltea. Oh, me disculpo. De inmediato guarda su espada. Su majestad, el imperio y Briol se han respetado mutuamente hasta ahora. Sí, pero no parece que quieras respetarnos, dice el rey. ¿Recuerdas, Gatensha? Los dos se quedan mirando, la tensión es palpable. Cuando ejecutaste a un caballero del imperio, nuestro emperador respetó tu honor. No te pidió que asumieras responsabilidad por tal acción. Esto es igual que aquello. Hago esto para proteger la paz y el honor de ambas naciones. Nuestro prota piensa, pasado padre mató personalmente a un caballero del imperio. Hago esto que quiera. Terminemos rápido con esto. Y está mencionando eso ahora. Significa que nuestro honor está en juego. No habrá mucha sangre, dice el príncipe. Detenerlo ahora sería desafiar al imperio, piensa nuestro prota. Sin embargo, necesidad y condición, ideal, realidad, razón y poder. Sin embargo, Briol no abandona el honor. De repente, la imagen del caballero oscuro brilla en la mente del protagonista. Pase lo que pase, este es el juramento de los Briol. Su Alteza, dicen entonces. Ella es mi doncella. Nuestro protagonista avanza. ¿Acaso piensa escabullirse con esto? Así que sus errores son míos. Lo había olvidado, piensa el prota. Yo también soy un príncipe. Así que por favor considere esto. Yo fui un criminal en el pasado. Y esta vida es la sentencia de que me fue dada. Si nunca tuve opción desde el principio, por favor retire su declaración de ejecutarla y en su lugar considere un juicio de combate. Las palabras habían sido dichas. Nuestro protagonista reta al príncipe del imperio. De repente empiezan a escuchar carcajadas. Nuestro protagonista, sin embargo, no saca la mano de su pecho. Pero el segundo príncipe está sonriendo mientras sostiene la espada en la mano. Muy bien, sé que tu nombre es Yuri. Sí, Su Alteza, reacciona nuestro prota. ¿Puedo llamarte Yuri? Por supuesto, asiente nuestro prota. Está bien, Yuri, dice el príncipe. Todos los nobles alrededor están sorprendidos y cautelosos. Su majestad, el tercer príncipe ha hecho una sugerencia razonable que tengo intención de aceptarla. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, asiente el rey sin poder hacer otra cosa. Gracias, dice el príncipe. Tendría que luchar, pero usaré un sustituto por bien de la dignidad. Cogeré a la persona más joven de la Guardia Real, ya que tú eres tan joven. Gracias, ante el prota. Entonces nos vemos. El príncipe a continuación se retira dejando a nuestro prota allí. Ena, dice nuestro prota. Ena, levántate ya. El prota le sujeta del brazo. Su Alteza. Ve a descansar, le dice el prota. Pero ¿cómo puedo, Su Alteza? Ena ya está soltando las lágrimas. No te preocupes por mí, le dice y llama a un par de criadas para que le ayuden a retirarse. Después de todo lo ocurrido, ya se ha perdido un poco el tono de la celebración. Sin embargo, nuestro prota, cuando se estaba retirando, se cruza con alguien que no quería cruzar. Esta era Yekaterina, princesa del imperio. Pensamientos inútiles, dice nuestro prota intentando voltear a otro lado, cambiando su dirección para no terminar cruzándose con ella. Sin embargo, alguien estaba observando esto. Ese era el mago de pelo blanco. Cambiamos de escena. Nos encontramos con nuestro protagonista caminando en la mansión. De repente alguien se cruza con él, su otro hermano. ¿En qué estabas pensando?, le dice su hermano. ¿Hermano? El prota voltea y le dice, no podía simplemente dejar que mataran a Ena. Eres tan... Vaya, a continuación acaricia su cabeza. Nuestro prota está sorprendido al ver esa demostración de afecto. Ha pasado tiempo desde que viví algo así, se dice a sí mismo. Yuri, dime, ¿quieres ayuda? La persona contra la que vas a pelear hizo que pareciera que fue considerado, pero fue todo lo contrario. Le había dicho que tendría que pelear usando un sustituto por el bien de su dignidad, y escogería a la persona más joven de la Guardia Real ya que él era joven, y sus edades eran similares e incluso si ocurre un accidente durante el juicio. Sí, sé que estás preocupado, dice el prota. Entonces no tendré que explicar, me encargaré de esto. No, dice el prota, yo me encargaré, así que yo lo terminaré. Bueno, piensa el prota, aunque él haría lo que fuera para resolver si quisiera. Su hermano lo mira con cariño. Sí, confío en ti, Yuri Briol. Por supuesto, asiente el prota. Pero ¿y el baile? Está algo desordenado ahora mismo, así que yo me encargaré. Tú ve a descansar. Está bien, gracias, asiente el prota. Si el reino no hubiera caído, estoy seguro de que él habría gobernado Briol. ¿Podré verlo? ¿Podré ver qué clase de reino se convertiría Briol bajo el reinado en esta vida? Voy a pelear para ver esto de ahí. Sin importar con quién tenga que pelear, tengo que ver ese futuro.
Y así, cambiamos a un nuevo día. Nuestro protagonista está preparándose frente a alguien más de la guardia. Hay varios espectadores, entre ellos el príncipe del imperio y la doncella, la princesa. El tercer príncipe en un duelo, dice el mago sorprendido. Ahí también estaba su líder y el rey. ¿Qué opina, capitán Saned? La energía del oponente es muy inestable, dice analizando. Maneja muy bien la espada a pesar de no ser un caballero. El hombre con el que iba a pelear clava la espada en el suelo. La guardia del imperio definitivamente parece muy hábil. Me pregunto si su alteza estará bien. ¿Por qué sonríes? Mira, dice entonces el mago con mucha confianza. Nuestro protagonista estaba bostezando. Parecía bastante tranquilo. Comienza a estirarse como si simplemente fuera a entrenar. El mago entonces con plena confianza le dice: parece que no tenemos nada de qué preocuparnos. A continuación viene una explicación. Gran hechicero. Entre los rangos que se otorgan a los magos en la Torre Mágica, hay un rango que nadie puede alcanzar. De los rangos otorgados a los magos, solo se le ha otorgado a alguien que ha obtenido una magia de origen, entre ellas la magia suprema que permite vislumbrar el destino del mundo. Se llama magia reveladora del destino. Solo Ennard había alcanzado ese nivel, todo arrogante. Vemos a Ennard mirando cartas, recordando cuando jugaba cartas con nuestro prota. ¿Y no puedes ganar ni una sola ronda? ¿Eres realmente malo en esto? Esa había sido la primera vez que perdió en un juego. Desde que obtuvo su magia de origen, ¿pudo haber sido una simple coincidencia? No. Puede leer la mano de su oponente, incluso el flujo de la fortuna con solo una mirada, pero no podía leer nada sobre ese mocoso. Y en su lugar lo que vio fue la ilusión de la montaña de espada. Presenció un chico de cabello y ojos negros, símbolos de la familia real de Brioth, y una mirada arrogante que inconfundiblemente pertenecía al tercer príncipe. Y a pesar de su cuerpo ensangrentado, continuó blandiendo su espada y nunca se rindió. La visión terminó con él colapsando en desesperación, pues todo había comenzado allí. La historia que una vez descartó como una coincidencia comenzó a girar en torno a un solo punto. Muy bien, compórtate. Sin embargo, tras presenciar las acciones erráticas del príncipe Yuri durante la reciente salida, Ennard quedó convencido de que este milagro, la magia reveladora del destino, podía realmente usarse. El príncipe Yuri era una persona sin destino. ¿Por qué sonríes?, le preguntan a Ennard. Mira, decía él, no hay nada de qué preocuparse. Sí, finalmente el prota pregunta: ¿estamos listos de ese lado? ¿Cuánto más planeas blandir esa espada en el aire? El caballero del otro lado continuaba girando la espada de un lugar a otro. Es entonces que el príncipe del imperio da la orden. ¿Necesitas más tiempo para prepararte? Estoy listo cuando sea, dice nuestro prota. Yo también, asiente el otro caballero. Muy bien, ordena el rey. Entonces doy inicio al juicio por combate. Nuestro prota de inmediato se pone a la defensiva mientras el oponente prepara su espada. ¡Comiencen! A esa voz, rápidamente nuestro prota desaparece, se hace un borrón y aparece justo frente a su oponente. No se había percatado y ya estaba a punto de ser golpeado. De inmediato se mueve tan solo por instinto, esquivando la espada de un golpe fatal, sin embargo recibiendo un corte en la mejilla. De inmediato intenta dar un contraataque y los cruces de espada comienzan. El claqueteo de las espadas chocando una contra otra se escucha. Nuestro prota ataca pero también tiene que defenderse. Y así, bloquea un corte horizontal y luego toma distancia. Al parecer todavía conservaba bastante seguridad. El oponente, sin embargo, tenía una mirada seria, aunque su corte había dejado de sangrar. Hernando, dice entonces el emperador o rey a Hernán, el mago blanco. Sí, su majestad. ¿Cuál crees que será el resultado? Hernando observa nuevamente la batalla. Yo no lo sé, dice sonriendo. La pelea continúa, golpe tras golpe. Sus espadas están chocando. Ahora ya se estaba usando maná y el rey dice: dijiste que tu llegada a Brioth fue guiada por los cielos, ¿no es así? Así es, dice él. Dime, ¿es hora que te vayas? No. Me alegra saber que no te irás todavía. Ya honras demasiado a un simple mago como yo. Me siento honrado. La modestia excesiva podría traer desgracias. ¿Eso significa que pasará nada grave? ¿Quién crees que es más fuerte?, le pregunta entonces el mago. La batalla continúa desarrollándose. El tipo frente a nuestro protagonista empieza a aparecer un hombre distinto. Sus ojos se envuelven en rojo. El oponente, dice el rey. ¿Tú también piensas eso?, dice Nardo. Que por primera vez abrió. Fue puramente por señales celestiales. Señales me mostraron que la persona capaz de cambiar el destino del mundo, la persona más fuerte del continente, estaba aquí. Pero la espada no fue desenvainada. Por eso pensé que ya no tenía razones para quedarme. Pensé que mi tiempo aquí había terminado, pero parece que aún no es el momento. De repente, el oponente de nuestro protagonista toma un pique aprovechando un punto ciego. Nuestro protagonista parece agotado, sin embargo, cuando está acercándose, sonríe. Empieza a emitir el maná
desde su espada. Ya basta de tantear el terreno, dice él. Y luego, con un movimiento de espada, se lanza hacia adelante. ¡Terminemos con esto! De repente se había vuelto más rápido. ¿Cómo era posible? Nuestro prota se vuelve nuevamente un borrón y corta en dirección del cuello de su oponente. ¿Yo voy a morir?, se pregunta el caballero. Inmediatamente cierra los ojos y la sangre es salpicada. Tanto el príncipe como la princesa del imperio están sorprendidos del resultado. El rey también observa con incredulidad. ¡Madre mía!, dice el capitán de la guardia. Pero quien estaba bastante consciente del resultado e incluso lo esperaba era Enardo. No puedo creer que haya torcido la espalda en ese momento. Y bien, vemos que el corte de nuestro protagonista había pasado limpiamente a través de la espada, pero se detuvo justo antes del cuello de su oponente. El trozo de espada simplemente cayó al suelo. Todos están sin palabras con la victoria de nuestro prota. ¡Yo perdí!, dice finalmente el guardia del imperio, y la gente comienza a vitorear. Enardo piensa para sí mismo: vine aquí siguiendo las señales celestiales. Conocí a alguien que las desafía. La vida se convirtió en muerte y la muerte en vida. La punta de la espada, el tercer príncipe, del destino que le había sido dado a la sirvienta, cambió justo al de ese chico. Cada paso que da desafía ahora la voluntad de los cielos. Sí, él es alguien fuera del destino de este mundo. Nuestro prota está feliz, sonriendo por su victoria. Yuri-Briol, el trascendente del destino, a los ojos del mago. «¡Eres increíble, Su Alteza!», dice aplaudiendo. «En verdad no puedo esperar a ver cómo seguirás». Prota, sin embargo, solo está sonriendo, disfrutando de la victoria. Y el mago piensa mientras lo ve: «Quiero ver cómo seguirás cambiando el destino del mundo a partir de ahora». Y es donde seguí el destino y conocí a alguien que lo desafía. Continúa pensando el mago. Normalmente la vida se convierte en muerte y la vida florece de nuevo. Sin embargo, en la punta de la espada del tercer príncipe, el destino otorgado a la sirvienta y a ese chico fue reescrito. Cada paso que da desafía a los cielos. ¿Cómo remodelarás el destino de este mundo?, se pregunta mientras observa al protagonista. Y finalmente cambiamos de escena. 5 años han pasado. Me preguntaba por qué todo está saliendo tan bien. No puedo confundirme con mi tarea asignada. Una doncella estaba corriendo a otro lugar. Si alguien me ve ahora mismo. «Oye tú», le dicen a la sirvienta, «¿eres nueva aquí?». Vemos aparecer a alguien finamente vestido. «Tiene el cabello negro», piensa la mujer cuando lo ve. «Y el símbolo de la realeza de Briol en la camisa. ¿Qué haces aquí en este momento?». «¿Qué haces?», le pregunta a nuestro prota. «Vamos a calmarnos. Tengo que responder según lo que me enseñaron mis superiores». «Pregunté qué haces aquí», interviene nuestro prota. «Siempre tiene una expresión interesada en su majestad. Me dijeron que el príncipe heredero siempre saluda con una sonrisa amable. Los siniestros y ese andar retorcido». «¿De verdad me estás ignorando?», dice nuestro prota al ver que no reacciona. «Tiene que ser el tercer príncipe. Yo tengo que estar en otro lugar, así que...». «¿Ustedes tienen un manual secreto sobre cómo tratar a los miembros de la realeza? Ahí dice que tienen que evitarme», dice el prota. «Muy bien, eso es todo. Voy a educarlos a todos». «Hermano», escucha de repente, los dos voltean. «¿Qué estás haciendo ahora?». Dijeron que había una persona más. Al parecer, eso no era nuestro prota. Si veo a alguien con expresión confiada, también lleva una espada al costado, entonces él es. ¿Estás molestando a una sirvienta otra vez? Este es el que era nuestro protagonista, el tercer príncipe. Cambiamos de escena y vemos que nuestro prota está comiendo unas cuantas galletitas. Tranquilamente camina alrededor de los pasillos y mientras camina y come sus galletitas está observando a los alrededores. ¿Estás molestando a la sirvienta otra vez?, preguntaba nuestro prota. «Claro que no», queja su hermano. «Gracias, solo tengo que... así». Comida que recibí de esta sirvienta esta vez es bastante buena. Y luego de limpiarse tranquilamente, se queda pensando durante un momento. Kyun, un estado donde incluso sosteniendo una espada, se reduce la presión en la mano mediante el uso de maná. Parece que ya, por fin he alcanzado ese nivel. Han pasado 5 años desde que regresé en el tiempo, después de ser asesinado por la espada de Loren. Parece que mis días tranquilos están a punto de terminar. Probablemente ya están hablando por allí. Cambiamos de escena y nos encontramos en otro lado del castillo. «Estás ignorando lo que te digo, no es así, eso no es. Eres tú quien no escucha en absoluto», escuchan los gritos del otro lado de la puerta. Parece que... nadie te oye porque está totalmente enfocado en las conferencias», dice uno de los guardias. Se molesta. «Yo diría que... ¿es tocar de nuevo, Su Alteza?». «Su Alteza, espere». Pero antes de que puedan reaccionar, nuestro protagonista da un poderoso golpe a la puerta, destrozándola. «Mis disculpas», dice entrando hacia allí. Toqué la puerta pero nadie parecía escuchar. Y usé más fuerza la segunda vez. «Puedes llamar eso un simple toque», queja uno de los guardias. «Padre, me gustaría unirme a la conferencia». Su padre simplemente calla mientras nuestro prota entra. «Muy bien, continúa», dice luego de tomar asiento. «En fin, un tipo rubio que parece ser el hijo del hombre gordo. Lo que estoy diciendo es, no tenemos tropas disponibles para enviar a fuerzas a las aliadas. ¿Estás diciendo que hay que ignorar una solicitud del imperio? Entonces los otros nobles
Pueden enviar más tropas, dice un pelirrojo. Por lo tanto, que los otros nobles atiendan la solicitud. Comienzan a gritar nuevamente mientras nuestro prota observa todo eso. Todos solo piensan en sus pérdidas. Así es, fue por esta época cuando ocurrió el incidente de mi vida pasada. Convocatoria del Imperio para unirse a las fuerzas aliadas. El Imperio solicitó tropas de varias naciones y lanzaron una gran ofensiva contra los orcos hacia el este, pero las fuerzas aliadas fracasaron. En su furia, los orcos arrasaron, presionando las fronteras de todas las naciones participantes, todas, excepto las del Imperio. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había sido planeado por el Imperio desde el principio. Eso perdimos excelentes caballeros que se unieron, incluyendo a Liam. Diré que esto ocurra esta segunda vez. En fin, no vamos a enviar ni un solo soldado más, dice otro de los nobles. ¿Crees que estamos llenos de caballeros o qué? Al menos deberías... Detente. Todos se callan al ver que nuestro protagonista había hablado. Yo iré. Yo me uniré a las fuerzas aliadas. Y que ustedes también deberían mostrar su sinceridad. Cumplan con su deber como nobles, para que el nombre de Briol no sea mancillado. De repente, el rey parece esbozar una sonrisa. Ya veo, esa es tu jugada, ¿no? Cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista practicando la esgrima. ¡Yuri!, le habla uno de sus hermanos. ¡Yuri! ¿De verdad vas a unirte a las fuerzas aliadas? Su hermano había llegado corriendo después de escuchar la noticia. Sí, asiente el prota. ¿Pero por qué? Eres de la realeza, no necesitas estar allá. ¿Sabes lo que te digo, verdad? Es el deber de un miembro de la realeza, sonríe nuestro prota con la espada en la mano. Está bien, Yuri. Hoy finalmente entiendo tu forma de pensar. ¿Hoy? Y entonces él vuelve a salvo. Mientras tanto, yo protegeré el palacio. Y así, el tipo se regresa. Nuestro prota solo lo observa durante un momento callado. ¿Qué lazo tan fraterno? Se sentiría aliviado si simplemente no causa problemas. ¿Y tú? ¿No vas a preocuparte por mí?, pregunta nuestro prota a su maestro. Bueno, mientras no hagas nada imprudente, creo que regresarás entero. Gracias por tu generosa evaluación, dice el prota. Aún así, ten cuidado. Los orcos son bastante difíciles de enfrentar. Son mucho más fuertes y despreciables de lo que esperas. Especialmente ten cuidado si ves a uno con una bandera, espalda, Orcovalis. Son particularmente feroces y fuertes incluso entre los orcos. No te preocupes, dice. Tengo mis métodos. ¿Tienes algún plan o algo así?, pregunta su maestro. Pero antes de que él responda... ¡Su Alteza! Vemos que llega su sirvienta. Un invitado vino con algo que usted pidió. ¿Un plan?, pregunta nuestro prota. Por supuesto que tengo uno, y es uno muy especial. Su sirvienta mientras tanto estaba esperando que nuestro prota le responda. Cambiamos de escena. Encontramos con un hombre de negocios. Nuestro prota llega hasta allí. Presento mis respetos, señor príncipe. Este es el vicepresidente del gremio mercantil Elaine, Guillermo. ¿Y qué hay de Elaine?, pregunta el prota. Actualmente está de viaje, así que vine en su lugar. ¿Todavía hace esos viajes por su cuenta? Dile que se lo tome con más calma. Dice que es lo que mejor sabe hacer. Y bueno, de todos modos, ¿esa es la única razón por la que estás aquí? Por supuesto que no, dice el hombre. Conseguí el objeto que mencionó la última vez. Bien hecho, Guillermo. Nuestro prota a continuación recibe el cofre y lo abre para ver el contenido. Finalmente, el Elementarión. Dentro del cofre había algunos cuchillos o espadas cortas finamente decoradas. Su Alteza, ¿esto es tan valioso realmente? A mí solo me parecen unas dagas decorativas. Nuestro prota, sin embargo, le sonríe. Esto es muy valioso. Son artefactos imbuidos con magia antigua. A continuación los hace levitar. ¡La daga se está moviendo sola!, dice el tipo sorprendido. Tranquilo, no vas a morir, dice acercando la daga a su rostro. ¿Lo está moviendo con su maná ahora mismo? No sabía que usted era tan fuerte. Esa es una forma de usar el maná. ¿Creías que me la pasaba jugando todos los días acaso?, pregunta el prota. Y de repente nota algo más. ¿Qué pasa? Bueno, no es nada. De todos modos, diré a Elaine que le mando saludos. Infórmame sobre la próxima vez, como la preparación de la sucursal del Imperio. Por supuesto, me retiro entonces, dice él. Y así nuestro protagonista finalmente se relaja en el sillón. Ya puede salir. Vemos que alguien aparece. Era Asana, que había aparecido justo detrás de nuestro protagonista. ¿Qué pasó con Gorgio?, le pregunta él. Le envió una advertencia como usted ordenó, dice Asana, quitándose el trapo que cubría su boca. Dejé un mensaje junto a su cabeza en la cama. Bien hecho. Sigue intentando ir tras el dinero de Elaine, ¿no es así? Su Alteza, ¿realmente va a unirse al ejército de la Unión? Escuché a los sirvientes hablar. Así es. Su Alteza, por favor, tenga cuidado. Lo dices como si fuera a ir solo. ¿A qué se refiere?, le dice ella. Nuestro prota le dice, tú vas a venir conmigo. Puedes seguirme el ritmo, ¿verdad? Al escuchar esto, ella, al parecer, solo sonríe. Cualquier lugar es mejor que de donde vengo. Muy bien, dice el prota. Me pondré contigo nuevamente. Y así ella desaparece tal y como apareció, en medio de un humo negro. Unos días después, el día del regreso al combate, una bandera está levantada y nuestro protagonista con su armadura. Yuri, dice otro de sus hermanos. Yuri, cuídate. No te preocupes, soy invencible.
Me encargaré de levantar la imagen de los Briol. Deberías descansar cuando estudies y cuida tus ojos. Está bien, asiente su hermano, y solamente le dedica una sonrisa. Nos vemos. Finalmente no se aguanta y le da un gran abrazo. Sí, volveré, le dice nuestro prota, intenta quitar la carga emocional, y así finalmente se escucha el cuerno que indica la salida de su... Procedamos ahora con la ceremonia, dice el rey. Nuestro prota comienza a subir hasta ponerse a la altura. Con un rostro serio, se prepara para recibir las palabras. ¿Estás nervioso?, le dice su padre. Para nada, responde el prota. Mira detrás de ti. El prota echa una mirada y su rey le dice: todos esos soldados a los que ves son vidas valiosas que debes llevar sobre tus hombros. Podremos regresar con vida. Sin embargo, me aseguraré que no tengan una muerte miserable como en mi vida pasada. ¿Estás seguro de poder hacerlo?, le pregunta el rey. Sí, padre. Por su... Entonces soporta esto. Antes que el prota diga algo, una intención asesina lo cubre de inmediato. La intención asesina era feroz. Una intención asesina que lo presionaba. De repente todo se pone oscuro para nuestro prota. El cuerpo temblando, no se mueve. Lo supo instintivamente. Lo que se acercaba a él era la muerte. Nuestro prota, sin embargo, siente la muerte cernirse sobre su cabeza. Moriré si intento evadirlo, piensa mientras se queda quieto. ¿Pero acaso no puedo rechazarlo de alguna forma? ¡Sí puedo! De inmediato, una pequeña luz aparece en medio de toda la oscuridad. Una luz que envuelve a nuestro protagonista y sobre todo a su espada. Rápidamente bloquea a la muerte con su espada, intentando cortarla, y finalmente se escucha un gran choque de espadas. Nuestro prota, su propio padre, el rey. Dicho golpe de espada se escucha en toda la plaza. Bien hecho, le dice el padre. Nuestro prota estaba sudando frío. Eso fue eso. ¿Es para reemplazar la carta de despedida? No me alargaré. Regresa con vida, le ordena su padre. Sí, padre. Y terminadas las palabras, nuestro prota se voltea, levanta la espada en dirección a los demás. Soy el tercer príncipe de Briol, dice mientras espera. Yuri Briol, pongan su confianza en mí. Soldados, marchen. Escuchan los vítores de todos los soldados, envalentonados en dirección a la guerra. También cambiamos de escena y nos encontramos en medio de un calabozo. Alguien sujeta de repente unas barras. Un enorme orco había aparecido allí. Nos volvemos a encontrar después de 5 años, dice un guardia, un noble, el noble de la frontera. Nos volvemos a encontrar 5 años. Tercer príncipe. Pero hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, háganlo a partir del capítulo número 21. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.